Las ruedas del carromato se detuvieron frente a la cabaña, y Alara Quinn supo que su vida estaba a punto de ser vendida. Adentro su madre agonizaba, su hermano no había comido en 3 días, el invierno llegaría en 2 semanas y no tenían nada. Entonces, Victoria Hale cruzó la puerta con una oferta que no era un acto de bondad, era un trato: casarse con su sobrino lisiado, un hombre al que nunca había conocido. Un hombre que, según todos, ya estaba muerto por dentro. A cambio, su familia sobreviviría. Agra tenía 10 segundos para decidir, y cuando miró los ojos hundidos de su madre, la decisión se tomó sola. Una palabra, una elección, una vida que nunca recuperaría. Si estás viendo esto desde tu ciudad esta noche, deja un comentario abajo y dime hasta dónde llega esta historia. Quiero ver qué tan lejos podemos llegar juntos. La cabaña olía a enfermedad y a humo. Ayara estaba de pie junto a la ventana agrietada. Tenía los brazos cruzados, mirando la cresta de pinos que se extendía hacia una nada gris. Detrás de ella su madre tosía. Un sonido húmedo y ronco, el tipo de sonido que ya no se detenía. Thomas estaba sentado en el suelo cerca de la estufa. Tenía las rodillas pegadas al pecho y una mirada demasiado vieja para un niño de 10 años. Ara. La voz de su madre apenas se oía. Ara no se giró de inmediato. No podía. Si miraba a su madre ahora, vería lo que había estado evitando durante semanas. La verdad que ninguna cantidad de esperanza, trabajo u oración iba a cambiar. Ara, ven aquí. Ella se giró. Su madre estaba apoyada contra la pared sobre un delgado colchón. Su rostro tenía el color del papel viejo. La fiebre se lo había llevado todo. Su fuerza, su peso, incluso la agudeza en sus ojos que solía acabar con cualquier excusa cuando era joven. Ara cruzó la habitación y se arrodilló a su lado. Estoy aquí. La mano de su madre, fría y huesuda, se extendió y le agarró la muñeca. Escúchame, mamá. No. El agarre de su madre se tensó, sorprendentemente firme. Victoria Hale vino ayer. A Yara se le encogió el estómago. ¿Qué? Hizo una oferta. ¿Qué clase de oferta? Los ojos de su madre se desviaron hacia la pared, hacia cualquier lugar que no fuera el rostro de Ara. Su sobrino, Rowan, resultó gravemente herido en las montañas la primavera pasada. No puede trabajar como antes. No puede hacer casi nada, por lo que ella dice. Ara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mamá, ¿qué me estás diciendo? ¿Quiere que te cases con él? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Por un momento, Ara pensó que había oído mal, pero la expresión de su madre, culpable, desesperada, resuelta, lo confirmó. No, no. Alara retiró la mano. Se levantó tan rápido que la cabeza le dio vueltas. No lo hiciste. No aceptaste eso. Su madre no respondió. Mamá, dime que no lo hiciste. Tuve que hacerlo. De repente la cabaña pareció más pequeña. Las paredes se cernían sobre ella. Alara se dio la vuelta, con las manos en el pelo, respirando demasiado rápido. Me vendiste. Nos salvé. Me vendiste a un extraño lisiado porque tu hermano se está muriendo de hambre. La voz de su madre se quebró y la tos comenzó de nuevo, violenta e incontrolable. Thomas se encogió junto a la estufa, apretando más las rodillas. Ara se quedó helada, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Cuando la tos finalmente cesó, su madre se limpió la boca con un trapo ya manchado de rojo. Levantó la vista hacia Ara y no había disculpa en sus ojos, solo agotamiento. Victoria enviará un carromato mañana. Te irás con ellos. Cuidarán de Thomas y de mí. Comida, medicinas, un techo sin goteras. La voz de su madre era ahora plana, como si ya lo hubiera decidido todo y solo estuviera dando la noticia. Te casas con Rowan Hale y vivimos. Si no lo haces, estaremos muertos para Navidad. Ara quería gritar. Quería agarrar a su madre por los hombros y sacudirla, hacer que se retractara. Pero no podía, porque su madre tenía razón. Se les habían acabado las opciones. Miró a Thomas. Su rostro estaba demacrado. Sus costillas se veían a través de la camisa. No había dicho una palabra en días. Solo se sentaba allí,
mirando a la nada, esperando que el mundo decidiera si podía seguir viviendo. Ara cerró los ojos. ¿Cuándo viene el carromato? Al amanecer. ¿Y si digo que no? Su madre no respondió. No tenía por qué hacerlo. Ara se dio la vuelta y salió de la cabaña al frío aire de octubre. No se detuvo hasta que estuvo de pie en el borde de la cresta. Miró hacia el valle donde el rancho de los Hale se asentaba como un reino tallado en la naturaleza. El humo salía de las chimeneas. Las vallas se extendían por millas. El ganado pastaba en campos cuyo final ni siquiera podía ver. Victoria Hale era dueña de la mitad de la montaña, y ahora, al parecer, también era dueña de Ara. El carromato llegó al amanecer, tal como dijo su madre. Ara había pasado la noche en vela, sentada en el porche con una manta sobre los hombros, viendo cómo se apagaban las estrellas. No había empacado mucho. Una muda de ropa, el viejo cuchillo de caza de su padre, un libro que a Thomas le encantaba cuando era más joven. Antes de que el hambre le hiciera olvidar cómo interesarse por las historias. Cuando llegó el carromato, no lo conducía Victoria. Era un hombre de unos 50 años, de hombros anchos y curtido por el tiempo. Llevaba un sombrero calado y su rostro no revelaba mucho. No se bajó, solo la miró. ¿Eres la Queen? Sí. Me llamo Ben. Trabajo para los Hale. ¿Estás lista? Alara miró hacia la cabaña. Su madre estaba adentro, demasiado débil para salir. Thomas estaba en la puerta, observándola con esos ojos vacíos. Quería decir algo. Quería decirle que todo iba a estar bien, pero no lo creía, y él lo sabría. Así que simplemente asintió con la cabeza, tomó su bolso y subió al carromato. Ben chasqueó la lengua y los caballos se pusieron en marcha. Ayara no miró hacia atrás. El viaje duró casi todo el día. Ben no habló mucho y a Ara le pareció bien. No estaba de humor para conversar. En cambio, observó cómo cambiaba el paisaje. Los bosques de pinos daban paso a valles abiertos. Los senderos rocosos se suavizaban hasta convertirse en anchos caminos de tierra. Cuanto más se adentraban en las tierras de los Hale, más evidente se hacía el poder que tenía Victoria Hale. Las vallas bordeaban el camino. El ganado pastaba en campos que parecían interminables. Los vaqueros a caballo saludaban al pasar el carromato. Todo estaba organizado, limpio, eficiente. Esto no era solo un rancho, era un imperio. Para cuando la casa principal apareció a la vista, el sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el valle. La casa en sí era enorme, de 2 pisos, de piedra y madera, con un amplio porche que rodeaba el frente. El humo salía de 3 chimeneas. Las linternas parpadeaban en las ventanas. Ben detuvo el carromato cerca de los escalones del frente. «Espera aquí». Se bajó y desapareció adentro. Ayara se quedó sola en el carromato, con las manos en el regazo, tratando de no sentirse como ganado que estaba siendo entregado. Unos minutos después, la puerta principal se abrió y Victoria Hale salió. Era alta, de unos 60 años, con rasgos afilados y el pelo gris recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido oscuro, práctico pero caro, y se movía con la confianza de quien nunca ha recibido un no por respuesta. Ara Quinn. No fue con una pregunta. Ara bajó del carromato. «Señora». Victoria la examinó de arriba a abajo, lenta y deliberadamente, como si estuviera inspeccionando un caballo. «Eres más joven de lo que esperaba. Tengo 22 años». La expresión de Victoria no cambió. «¿Sabes por qué estás aquí?» «Sí, y estuviste de acuerdo». La mandíbula de Ara se tensó. No parecía que tuviera mucha elección. La boca de Victoria se torció. No era exactamente una sonrisa. «Chica lista». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la casa. «Vamos, te mostraré dónde te quedarás». Ara la siguió adentro. La casa era cálida, casi demasiado cálida después del frío de afuera. Los suelos eran de madera pulida. Las paredes estaban cubiertas de pinturas y cabezas de animales disecados. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra, lo suficientemente grande como para estar de pie dentro. Todo en el lugar gritaba riqueza y control. Victoria la condujo por un pasillo y se detuvo ante una puerta cerrada. «Esta era la habitación de mi hermana. Murió hace 5 años. Te quedarás aquí hasta la boda».
¿Cuándo es eso? En 3 días. El estómago de Alara se retorció, pero mantuvo el rostro impasible. ¿Y su sobrino, Rowan? La expresión de Victoria se endureció. Él sabe que vienes, le guste o no. ¿Ah, sí? Victoria la miró a los ojos. A Rowan no le gusta casi nada estos días, pero eso no es asunto tuyo. Tu trabajo es casarte con él, mantener esta casa en funcionamiento y darle una razón para dejar de sentir lástima por sí mismo. Hizo una pausa. ¿Puedes hacer eso? Agra quiso decirle que no. Quiso decirle que no era una hacedora de milagros. No era una niñera. No era lo que fuera que Victoria creía que estaba comprando. Pero en lugar de eso simplemente asintió. Bien. Victoria abrió la puerta. Descansa un poco. La cena es a las 6 en punto. No llegues tarde. Se alejó, sus pasos resonando en el pasillo. Ayara entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Era bonita, más bonita que cualquier lugar en el que se hubiera alojado. Una cama de verdad con un edredón, una cómoda, una ventana con vistas al valle. Dejó su bolso y se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas. 3 días. Tenía 3 días antes de casarse con un hombre que nunca había conocido. Un hombre que, según todos, ya estaba muerto por dentro. La cena fue tensa. El comedor era largo y formal, con una mesa que podía sentar a 20 personas pero que solo ocupaban 5. Victoria se sentó en la cabecera. Ben estaba allí, junto con otros 2 vaqueros que ahora no reconoció. Y en el extremo opuesto de la mesa, tan lejos de los demás como era posible, se sentaba Rowan Hale. Había esperado a alguien roto, quizás frágil, quizás amargado y pequeño. No esperaba esto. Rowan era alto, más alto que cualquier hombre que hubiera visto, con hombros anchos y una complexión que aún conservaba músculo, aunque no se moviera como antes. Su pelo era oscuro, desordenado y un poco demasiado largo. Su rostro era duro, todo ángulos afilados y viejas cicatrices, con una mandíbula que parecía tallada en piedra. Y sus ojos, de un gris pálido, fríos como el invierno, no miraban a nadie. Se sentaba con una mano agarrando un bastón y la otra descansando sobre la mesa. Su pierna izquierda estaba estirada y rígida, e incluso desde el otro lado de la habitación, Ara podía ver la tensión en su postura. No solo estaba herido, estaba furioso por ello. Victoria señaló el asiento vacío frente a él. «Ara, siéntate». Ara dudó, luego cruzó la habitación y se sentó. Rowan no levantó la vista. No la reconoció en absoluto. Victoria empezó a hablar. Algo sobre el rancho, el ganado, los preparativos para el invierno. Agarra no estaba realmente escuchando. Estaba observando a Rowan, observando cómo apretaba la mandíbula, cómo su mano se aferraba al bastón, cómo miraba su plato como si intentara transportarse a otro lugar. Finalmente, no pudo soportarlo más. Así que, tú eres Rowan. La mesa se quedó en silencio. Victoria se detuvo a mitad de la frase. Ben bajó la vista a su comida. Los otros vaqueros de repente encontraron sus bebidas muy interesantes. Los ojos de Rowan se alzaron, encontrándose con los de ella por primera vez. Eran fríos, vacíos y llenos de algo que se parecía mucho al desprecio. Sí, dijo secamente. Y tú eres la chica que compraron. Lara sintió que las palabras la golpeaban como un puñetazo, pero no se inmutó. Supongo que eso nos convierte a ambos en prisioneros, ¿no? Sus ojos se entrecerraron. Por un segundo, ella pensó que él podría responder algo afilado, algo cruel, pero en lugar de eso simplemente desvió la mirada, con la mandíbula apretada, y volvió a ignorarla. Victoria se aclaró la garganta. Rowan, tratarás a tu futura esposa con respeto. Todavía no es mi esposa. Lo será en 3 días. Entonces hablaremos en 3 días. El rostro de Victoria se endureció. Rowan, ya he terminado. Él empujó su silla hacia atrás, agarró su bastón y se puso de pie. El movimiento fue rígido, torpe y claramente doloroso, pero no pidió ayuda. Simplemente salió cojeando de la habitación, el sonido del bastón resonando en el pasillo. La puerta se cerró de golpe. Victoria exhaló lentamente. Luego recogió su tenedor como si nada hubiera pasado. Ya entrará en razón. Ahora miró la puerta vacía. ¿Estás segura de eso? Victoria no respondió. Esa noche,
Ara no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando el techo, repasando la escena una y otra vez. El rostro de Rowan, su voz, la forma en que la miraba como si fuera solo otro mueble que alguien había dejado en su casa. No sabía qué había esperado. Quizás a alguien agradecido, quizás a alguien amable, quizás a alguien que al menos fingiera que esto no era lo peor que le había pasado. Pero en cambio, se encontró con un hombre que la odiaba antes de saber su nombre. Y en 3 días se suponía que debía casarse con él. Se giró de lado apretando el edredón alrededor de sus hombros. Afuera, el viento sacudía la ventana. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló. Alara cerró los ojos e intentó no pensar en las ganas que tenía de huir. Los 2 días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Victoria hizo traer vestidos, 3 de ellos, todos sencillos pero bien hechos. Alara se los probó sin comentarios. Eligió uno y dejó que la costurera hiciera los ajustes. Conoció a los vaqueros, aprendió nombres que probablemente olvidaría e intentó comprender el ritmo de un lugar que funcionaba como un reloj. Rowan, mientras tanto, no aparecía por ninguna parte. Lo vio una vez a lo lejos, de pie cerca de los establos. Estaba observando a los caballos, apoyado en su bastón, con una expresión ilegible. Cuando se dio cuenta de que ella lo miraba, se dio la vuelta y se alejó. Victoria se dio cuenta. Te está evitando. Sí, ya me di cuenta. Dejará de hacerlo después de la boda. ¿Lo hará? Los ojos de Victoria eran agudos. No tiene elección. Ara no respondió, porque la verdad era que ninguno de los dos la tenía. La boda fue pequeña, solo Victoria, Ben, un predicador del pueblo y ellos dos. Rowan llegó tarde, entrando cojeando en el salón con la mandíbula apretada y los ojos en el suelo. Llevaba una camisa y un chaleco limpios, pero parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. El predicador empezó a hablar. Ara apenas lo oyó. Estaba demasiado concentrada en Rowan, de pie, rígido y silencioso a su lado, agarrando su bastón como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Cuando el predicador le preguntó si la tomaba por esposa, Rowan dijo, sí, como si estuviera de acuerdo en palear estiércol. Cuando fue el turno de Ara, dijo, sí, quiero, y lo dijo con la misma sinceridad que él. El predicador los declaró casados. Nadie aplaudió. Rowan se dio la vuelta y salió sin decir una palabra. Victoria apretó el hombro de Ara. Dele tiempo. Ara lo vio irse, luego miró el sencillo anillo de oro en su dedo. Tiempo. Eso era todo lo que tenía. Esa noche, Rowan no vino a la cama. Ishara esperó en la habitación que Victoria le había asignado, su habitación ahora, al parecer. Pero él nunca apareció. Finalmente se rindió cerca de la medianoche y se acostó sola, mirando al techo, preguntándose en qué demonios se había metido. En algún lugar de la casa, oyó pasos, una puerta cerrándose, el sonido de un bastón golpeando la madera, y luego silencio. Ayora se cubrió la cabeza con el edredón y cerró los ojos. Esta era su vida ahora, y no tenía idea de cómo sobrevivirla. La primera semana pasó como el invierno, fría, lenta y sofocante. Rowan la evitaba, no sutilmente, no educadamente, simplemente no volvía a casa la mayoría de las noches. Cuando lo hacía, Boamaya dormía en una silla en el piso de abajo o desaparecía en uno de los almacenes. Aga oía el ritmo desigual de su bastón contra las tablas del suelo en algún lugar de la casa. Un sonido que se volvió tan familiar como el tic-tac del reloj sobre la chimenea. Ella no insistió. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Exigirle que durmiera en la misma cama que ella? ¿Forzarlo a fingir que esto era algo que no era? En cambio, se centró en lo que podía controlar. Victoria había dejado claro que Ara no era una invitada. Ahora era la señora de la casa, lo que significaba trabajo, mucho trabajo. Gestionar la cocina, supervisar la lavandería, llevar las cuentas, coordinar con los vaqueros cuando escaseaban los suministros. Era más responsabilidad de la que Ara había tenido nunca, pero se adaptó más rápido de lo que nadie esperaba. No tenía elección. Si iba a sobrevivir aquí, necesitaba demostrar que no era un peso muerto.
Los vaqueros eran educados pero distantes. La llamaban señora y se quitaban el sombrero, pero aún no confiaban en ella. Justo. Ella tampoco confiaba en ellos. Ben era diferente. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía importaba. Le mostró cómo funcionaba el rancho, dónde se guardaban las cosas, en qué vaqueros se podía confiar y a cuáles había que vigilar. Nunca preguntó por Rowan, nunca mencionó el tema que todos evitaban. Ayara lo agradeció. Victoria, por otro lado, estaba en todas partes, observando, juzgando, asegurándose de que Ara entendiera que este matrimonio no era solo por supervivencia, era por resultados. Una mañana, unos 10 días después, Victoria la acorraló en la cocina. Lo estás haciendo bien con la casa. Ara levantó la vista del libro de contabilidad que estaba revisando. Gracias, pero no es por eso que estás aquí. Agra dejó la pluma. Lo sé. Entonces, ¿por qué no has hecho nada al respecto? ¿Sobre qué? Los ojos de Victoria se entrecerraron. Sobre mi sobrino. Se está consumiendo en ese cobertizo detrás de los establos. Duerme allí la mayoría de las noches. Bebe demasiado. No come a menos que alguien lo obligue. Solía dirigir este rancho. Ahora apenas puede soportar estar en la misma habitación que el resto de nosotros. Ara mantuvo la voz tranquila. ¿Y crees que yo puedo arreglar eso? Creo que no lo has intentado. Quizás porque él no quiere que lo arreglen. La mandíbula de Victoria se tensó. Es el hijo de mi hermana, la única familia que me queda. Y no te traje aquí para verlo pudrirse. Ara se puso de pie, cruzando los brazos. Me trajiste aquí porque necesitabas a alguien que se casara con él. Eso es lo que hice. Pero no puedo hacer que quiera vivir de nuevo. Eso depende de él. Victoria se acercó y por primera vez Ara vio algo crudo en su expresión. No era ira, era miedo. Si no llegas a él, va a morir. Quizás no este invierno, quizás no el próximo año, pero eventualmente se rendirá por completo. Y no puedo... Su voz se quebró ligeramente. No puedo perderlo a él también. Ayara la miró durante un largo momento y luego suspiró. ¿Dónde está el cobertizo? El cobertizo estaba exactamente donde Victoria dijo que estaría. Una pequeña estructura escondida detrás de los establos, medio oculta por la maleza. El humo se escapaba de una chimenea torcida. La puerta estaba cerrada. Ara se quedó frente a ella durante un minuto entero, debatiendo si era una buena idea. Luego llamó. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte. Vete. Su voz era áspera, como si acabara de despertarse o no hubiera dormido en absoluto. Soy yo. Silencio. No me voy, Rowan. Más silencio. Luego el sonido de algo raspando el suelo. Pasos. La puerta se entreabrió. Rowan estaba allí, con la camisa medio desabrochada, el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre. Se veía fatal. ¿Qué quieres? Hablar. No tenemos nada de qué hablar. Quizás no, pero estoy aquí de todos modos. La miró fijamente, con la mandíbula moviéndose como si estuviera masticando algo amargo. Luego retrocedió y abrió más la puerta. Bien, habla. Ara entró. El cobertizo era pequeño, abarrotado de herramientas y muebles viejos. Un catre estaba en la esquina, sin hacer. Una botella de whisky medio vacía estaba en una caja al lado. El aire olía a humo y a alcohol rancio. Rowan cogió de vuelta al catre y se sentó pesadamente, con el bastón apoyado en la pared. No la miró, solo miró al suelo. Alara se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Duermes aquí todas las noches? La mayoría. ¿Por qué? Porque es mejor que dormir en esa casa. ¿Mejor cómo? Finalmente levantó la vista, y la ira en sus ojos era lo suficientemente afilada como para cortar. Porque no tengo que fingir. No tengo que sentarme en esa mesa y escuchar a Victoria hablar del rancho como si yo todavía importara. No tengo que verte intentar arreglar algo que no se puede arreglar. No estoy tratando de arreglarte. Entonces, ¿qué haces aquí? Sobrevivir, igual que tú. Él se rió, una risa corta y amarga. ¿Crees que somos iguales? No, pero ambos estamos atrapados en esto, nos guste o no. Rowan negó con la cabeza recostándose contra la pared. No lo entiendes. Eres joven.
Eres fuerte. Todavía puedes hacer algo con tu vida. Yo golpeó su pierna con un nudillo. Esto es todo. Esto es todo lo que tengo. Ara dio un paso más cerca. No estás muerto. Casi como si lo estuviera. Eso es. Sus ojos se clavaron en los de ella, y por un segundo pensó que iba a gritar, pero en cambio, solo parecía cansado. No sabes de lo que están hablando. Quizás no, pero sé cómo es rendirse. Y he visto suficiente para saber que no ayuda a nadie. Sí. ¿Y qué sabrías tú sobre rendirte? La mandíbula de Alara se tensó. Mi madre pasó 6 meses muriendo en una cabaña sin calefacción y sin medicinas mientras yo me mataba trabajando para mantenerla viva. Mi hermano dejó de hablar porque estaba demasiado hambriento para preocuparse por nada más. Pasé cada noche preguntándome si llegaríamos a la mañana siguiente. Así que sí, Rowan, sé cómo es rendirse y sé lo que cuesta. El cobertizo se quedó en silencio. Rowan la miraba, con algo ilegible en su expresión. Finalmente desvió la mirada. Lo siento por tu madre. Sigue viva por ahora, porque te casaste conmigo. Sí. Se pasó una mano por la cara, exhalando lentamente. ¿Es por eso que estás aquí, tratando de hacer que esto valga la pena? Estoy aquí porque tu tía cree que vas a morir si alguien no te saca de este cobertizo. Y estoy aquí porque no quiero pasar el resto de mi vida casada con un hombre que ni siquiera me mira. Rowan guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, solía guiar a gente por las montañas, cazadores en su mayoría, hombres ricos del este que querían disparar a algo y sentirse duros. Era bueno en eso, muy bueno. Luego, la primavera pasada, nos sorprendió una tormenta. Una mala. Quedé atrapado bajo un deslizamiento de rocas tratando de bajar a todos de la montaña. Señaló su pierna. Me la rompí en 3 lugares. Tardaron 2 días en sacarme. Para cuando lo hicieron, el daño estaba hecho. Ara se sentó en una caja frente a él. ¿Puedes caminar? No como antes. Algunos días son mejores que otros. La mayoría de los días solo duele. ¿Puedes montar a caballo? Él dudó. No lo he intentado. ¿Por qué no? Porque si no puedo, entonces se acabó. La única cosa en la que era bueno, y ya ni siquiera puedo hacer eso, Ara se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Nunca has pensado que quizás por eso estás atascado? Porque ni siquiera lo intentas. Los ojos de Rowan brillaron. No sabes lo que estás pidiendo. No, pero sé lo que te está haciendo quedarte en este cobertizo. Se puso de pie. ¿Quieres pudrirte aquí? Bien, es tu elección, pero no esperes que me quede sentada viéndolo pasar. Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta detrás de ella. Rowan no la siguió, pero pudo sentir sus ojos en su espalda todo el camino. A la mañana siguiente, Alara encontró un caballo en el corral que no había estado allí la noche anterior. Estaba llevando comida a los establos cuando lo vio. Una yegua gris, tranquila y firme, de pie cerca de la valla. Ben estaba revisando sus cascos. ¿De dónde salió?, preguntó Ara. Ben se enderezó. Rowan la trajo esta mañana. Dijo que quería ver si estaba sana. El corazón de Ara dio un vuelco. ¿La montó? Todavía no, pero está pensando en ello. Ara miró hacia la casa, luego de nuevo a la yegua. ¿Dijo algo más? Ben negó con la cabeza. Solo me pidió que la vigilara. Ara asintió lentamente, luego se dirigió de nuevo a la casa. No vio a Rowan, pero sabía que estaba en algún lugar cercano, observando, probándose a sí mismo. No era mucho, pero era algo. 3 días después, lo encontró en el corral. Era tarde, el sol ya se hundía detrás de la cresta. Ara había estado en la cocina revisando los pedidos de suministros cuando oyó voces afuera. Miró por la ventana y vio a Rowan de pie cerca de la yegua, una mano en la silla de montar, la otra agarrando su bastón. Ben estaba a unos metros de distancia, diciendo algo que Ara no pudo oír. Dejó el libro de contabilidad y salió. Para cuando llegó al corral, Rowan tenía el pie en el estribo. Su mandíbula estaba apretada, sus nudillos blancos alrededor del pomo de la silla. Respiraba con dificultad, como si el esfuerzo de solo estar allí le costara todo. Tranquilo, dijo Ben en voz baja. Tómate tu tiempo. Rowan se impulsó hacia arriba, torpe,
rígido, arrastrando su pierna mala. La yegua se movió y por un segundo Ara pensó que se iba a caer, pero no lo hizo. Pasó la pierna por encima y se sentó en la silla, respirando como si acabara de escalar una montaña. Ben dio un paso atrás. ¿Cómo se siente? Rowan no respondió de inmediato. Se quedó allí sentado, con ambas manos agarrando las riendas, mirando al frente. Luego, lentamente, dijo, «Se siente como el infierno». Ben sonrió. «Bien, eso significa que lo estás haciendo bien». La boca de Rowan se torció. No era una sonrisa, pero casi. Chasqueó la lengua y la yegua avanzó, lenta y cuidadosamente. Ayara observaba desde la valla con los brazos cruzados, el corazón latiéndole más fuerte de lo que debería. Rowan dio media vuelta al corral antes de tener que parar. Estaba sudando, su rostro pálido, su respiración agitada, pero se mantuvo en la silla. Ben se acercó. «Es suficiente por hoy». Rowan asintió, luego miró hacia la valla. Sus ojos se encontraron con los de Ara, y por un segundo algo pasó entre ellos. No gratitud, no perdón, solo reconocimiento. Ella asintió una vez. Él desvió la mirada y desmontó, agarrándose a la silla para no derrumbarse. Pero lo había hecho, y eso era suficiente. Después de eso, las cosas cambiaron. No de repente, no dramáticamente, sino lentamente, como el hielo que se agrieta bajo el sol de primavera. Rowan empezó a venir más a la casa. No todas las noches, pero más que antes. Se sentaba a la mesa durante la cena, callado pero presente. No hablaba mucho, pero escuchaba. Y cuando Alara hablaba del rancho, de los suministros, de los vaqueros, ya no la ignoraba. Una tarde, unas 2 semanas después de lo del corral, Agra estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando Rowan entró. Se apoyó en el marco de la puerta, con el bastón en la mano, observándola. «¿Necesitas ayuda?» Ayara miró por encima del hombro. «¿Te ofreces? Depende. ¿Vas a arrancarme la cabeza si lo hago mal?» Ella sonrió a pesar de sí misma. Quizás. Él cogió hasta ella y cogió un paño de cocina. Justo. Trabajaron en silencio durante un rato. Ayara lavando, Rowan secando. Era extraño. Doméstico de una manera que se sentía demasiado normal para dos personas que apenas se conocían, pero no era incómodo. Finalmente Rowan dijo, «Tenías razón sobre el cobertizo». Ara siguió fregando. «Sí, sí. Quedarme allí no ayudaba. Imaginé que te darías cuenta tarde o temprano». Él soltó una risa tranquila. «No se te da muy bien aceptar cumplidos. No estoy acostumbrada a recibirlos». Rowan dejó el plato que estaba secando y la miró. «Deberías estarlo. Estás llevando este lugar mejor de lo que yo lo hice nunca». Alara se detuvo, con las manos todavía en el agua. No supo qué decir a eso. Rowan no insistió. Simplemente cogió otro plato y siguió secando. Después de un rato, Ara dijo, «¿Lo echas de menos, las montañas?» Sus manos se detuvieron. «Cada día. ¿Crees que volverás alguna vez?» «No lo sé. Quizás si consigo ponerme lo suficientemente fuerte». «Lo harás». Él la miró, con algo casi vulnerable en su expresión. «¿Cómo lo sabes? Porque eres terco, y la gente terca no se rinde». Rowan sonrió. «Pequeño, pero real. Supongo que eso nos hace dos». Ara le devolvió la sonrisa. «Supongo que sí. El invierno llegó con fuerza ese año. La primera nieve cayó a principios de noviembre. Y para mediados de diciembre, el valle estaba sepultado. El rancho ralentizó su ritmo. El ganado se acercó más. Los vaqueros rotaban turnos para mantener todo en funcionamiento. Ayara pasaba la mayor parte del tiempo adentro, gestionando suministros, manteniendo los fuegos encendidos, asegurándose de que nadie muriera de frío. Rowan pasaba sus días trabajando a través del dolor. Montaba casi todas las mañanas, esforzándose cada vez más. Algunos días volvía pareciendo que lo habían pisoteado. Otros días, casi parecía él mismo de nuevo. Una noche, después de una cabalgata particularmente brutal, entró y se desplomó en una silla cerca del fuego. Agra le trajo café sin preguntar. «Gracias». Ella se sentó frente a él. «Vas a matarte si sigues esforzándote tanto. Quizás». «Hablo en serio, Rowan». «Yo también».
Tomó un sorbo de café y luego dejó la taza. Si no me esfuerzo, nunca volveré a donde estaba. Y si no puedo volver, ¿cuál es el punto? Aga se inclinó hacia adelante. El punto es que todavía estás aquí. Todavía estás vivo. Eso tiene que contar para algo. ¿Lo hace? Sí, lo hace. Rowan la miró durante mucho tiempo y por primera vez desde que lo conoció, vio algo más que ira en sus ojos. Algo más suave, algo como esperanza. ¿De verdad crees eso?, preguntó. Sí, lo creo. Él asintió lentamente, luego volvió a mirar el fuego. Está bien, entonces seguiré adelante. Bien. Se sentaron en silencio después de eso, con el fuego crepitando entre ellos, el viento aullando afuera. Y por primera vez desde la boda, Alara no sintió que vivía con un extraño. Sintió que vivía con alguien que lo estaba intentando. Y eso era más de lo que había esperado. La Navidad llegó y se fue. Ara envió un mensaje a su madre y a Thomas, junto con suministros. Recibió una breve carta de vuelta. Su madre estaba estable. Thomas volvía a comer. No era mucho, pero era suficiente. Victoria organizó una pequeña cena para los vaqueros, y por primera vez, Rowan se quedó durante toda la velada. Incluso contó una historia, un cuento ridículo sobre un cazador que fue acorralado en un árbol por un oso y tuvo que pasar la noche allí. Los vaqueros se rieron y Ara se sorprendió sonriendo. Después de la cena, ella y Rowan terminaron en el porche, envueltos en mantas, viendo nevar. «Lo hiciste bien esta noche», dijo Ara. Rowan se encogió de hombros. Se sintió raro, como si estuviera fingiendo ser alguien que solía ser. Quizás, pero les gustó. Les gusta mi antiguo yo. Ya no soy él. Ara se giró para mirarlo. Entonces, sé alguien nuevo. Rowan la miró a los ojos. Y si no sé cómo, entonces descúbrelo. Se te da bien eso. Él soltó una risa tranquila. Tienes mucha fe en mí, considerando que apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sí. ¿Cómo qué? Alara pensó por un momento. Sé que eres terco. Sé que eres duro incluso cuando no quieres serlo. Sé que te importa este lugar más de lo que dejas ver. Y sé que no estás tan roto como crees. Rowan guardó silencio. Luego dijo, ves mucho más que yo. Quizás tú no estás mirando lo suficiente. Él sonrió, una sonrisa pequeña y triste. Quizás. Se sentaron en silencio después de eso, la nieve cayendo suave y constante a su alrededor. Y cuando Rowan se acercó y tomó su mano, Ara no la apartó, simplemente la sostuvo. Pero enero fue brutal. El frío no cedió y los suministros se agotaron más rápido de lo esperado. 2 de los vaqueros se enfermaron y uno de los establos perdió parte del techo en una tormenta. Ara se mató trabajando para mantener todo unido y Rowan luchó contra el dolor para ayudar donde podía. Una noche, después de un día particularmente largo, Alara lo encontró en el establo tratando de reparar un panel de valla roto. Le temblaban las manos por el frío y cojeaba más de lo habitual. Rowan, para. Ya casi termino. Te estás congelando. Entra. Dije que ya casi termino. Ira se acercó y le quitó el martillo de la mano. No me importa. Vas a entrar. Rowan la fulminó con la mirada. Devuélveme eso. No. Sostuvo el martillo a su espalda. Llevas 3 horas aquí afuera. Vas a perder un dedo si no te calientas. Puedo manejarlo. Estoy segura de que puedes, pero no tienes que hacerlo. Suavizó la voz. Vamos, Rowan, por favor. Él la miró fijamente, con la mandíbula tensa. Luego exhaló con fuerza y agarró su bastón. Bien. Caminaron juntos de regreso a la casa, y Ayora lo hizo sentarse junto al fuego mientras calentaba agua para el té. Sus manos estaban rojas y rígidas, y él no se quejó ni una vez mientras ella se las envolvía en toallas calientes. «Eres demasiado terco para tu propio bien», dijo ella. «Mira quién habla». Ella sonrió. «Justo». Rowan se recostó en su silla con los ojos medio cerrados. «Gracias». «¿Por qué?» «Por no dejarme ser un idiota». Ara se rió. «Cuando quieras». Se sentaron así un rato, el fuego calentando la habitación, el viento sacudiendo las ventanas, y cuando la mano de Rowan encontró la de ella de nuevo, Ara no lo cuestionó. Simplemente la apretó más fuerte. Para febrero, algo había cambiado. No era obvio. Ningún gran momento,
ninguna confesión dramática, solo pequeñas cosas. La forma en que Rowan le sonreía por las mañanas. La forma en que ella se encontraba buscándolo cuando él no estaba cerca. La forma en que habían empezado a hablar, y hablar de verdad, sobre cosas que importaban. Una noche, estaban sentados en la mesa de la cocina, revisando las cuentas, cuando Rowan dijo, «Estoy pensando en llevar a un grupo a la cresta en primavera». Alara levantó la vista. ¿Quieres decir guiar de nuevo? Quizás, si puedo manejarlo. ¿De verdad crees que estás listo? No lo sé, pero quiero intentarlo. Aga dejó su pluma. Entonces deberías hacerlo. Rowan dudó. ¿Y si no puedo hacerlo? Entonces vuelves e intentas otra cosa. Pero al menos lo sabrás. Él asintió lentamente. Haces que suene fácil. No lo es, pero nada que valga la pena lo es. Rowan sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre he sido sabia, simplemente no estabas prestando atención. Él se rió, una risa real y plena, y Aja sintió que algo cálido se instalaba en su pecho. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a la cama, Rowan apareció en la puerta de su habitación. Alara estaba sentada junto a la ventana, cepillándose el pelo. ¿Puedo entrar? Ella lo miró, sorprendida. También es tu habitación. Lo sé, pero quería preguntar. Alara dejó el cepillo. Sí, puedes entrar. Rowan entró y cerró la puerta detrás de él. Se quedó allí un momento, como si no estuviera seguro de qué hacer a continuación. Luego cruzó la habitación y se sentó en el borde de la cama. He estado pensando, dijo en voz baja. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. El corazón de Alara dio un vuelco. ¿Qué pasa con nosotros? Rowan la miró y por primera vez vio algo crudo en su expresión, algo real. Sé que esto no era lo que ninguno de los dos quería. Sé que he sido... Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Difícil. Y lo siento por eso. Rowan, déjame terminar. Tomó aire. No sé si esto llegará a ser lo que la gente piensa que debería ser un matrimonio, pero sí sé que no quiero seguir fingiendo que no estás aquí. No quiero seguir evitándote y no quiero seguir durmiendo en ese maldito cobertizo. La garganta de Ara se apretó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero intentarlo. Intentarlo de verdad. No porque Victoria quiera que lo haga. No porque estemos atrapados, sino porque creo que... Se detuvo y luego continuó. Porque creo que eres la única razón por la que sigo en pie. Ayara lo miró fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No necesito que me salves, dijo en voz baja. Solo necesito que estés aquí. Lo sé. Rowan extendió la mano, su mano áspera y cálida contra la de ella. Y lo estoy. Estoy aquí. Ayara apretó su mano. De acuerdo. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Rowan sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida. Luego se inclinó y la besó. Fue tentativo al principio, como si ninguno de los dos estuviera seguro de que estuviera permitido. Pero luego Ayara se inclinó hacia él y la mano de Rowan subió para acunar su rostro, y de repente ya no fue tentativo. Fue real. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Eso fue, empezó Rowan. Sí, dijo Ara. Él sonrió. ¿Puedo quedarme? Más te vale. Rowan se rió, y por primera vez desde que lo conoció, no sonó roto, sonó como esperanza. La primavera llegó tarde ese año, arrastrándose por marzo como algo herido. La nieve se derritió lentamente, dejando el valle fangoso y en carne viva. Pero cuando el primer verde finalmente brotó de la tierra, pareció que el mundo entero exhalaba. Rowan se levantaba antes del amanecer la mayoría de las mañanas, haciendo los ejercicios que Ben le había mostrado. Estiramientos, zancadas, cualquier cosa para recuperar la fuerza que había perdido. Su pierna nunca volvería a ser la misma, pero estaba mejorando, más fuerte, y eso era suficiente para seguir adelante. Ara lo observaba a veces desde la ventana de la cocina, con el café en la mano, preguntándose cómo demonios habían llegado hasta aquí. Hacía 6 meses, se había casado con un extraño que no soportaba mirarla. Ahora, se despertaba junto a alguien que la buscaba en la oscuridad, que le daba un beso de buenas noches como si importara.
que la miraba como si fuera la razón por la que salía el sol. No era perfecto. Todavía peleaban. Todavía tenían días en que el peso de todo los oprimía tanto que ninguno de los dos podía respirar. Pero lo estaban intentando. Y eso contaba para algo. Una mañana a finales de marzo, Rowan entró en la cocina mientras Ara amasaba pan. Se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, observándola trabajar. Hoy voy a subir a la cresta. Las manos de Ara se detuvieron. ¿Solo? Con Ben, solo para ver hasta dónde puedo llegar. Ella lo miró, con las manos cubiertas de harina. ¿Estás seguro de que estás listo? No, pero necesito saberlo. Agra se limpió las manos en el delantal y se acercó a él. Ten cuidado. Rowan la acercó, dándole un beso en la frente. Siempre lo tengo. Mentiroso. Él sonrió. Quizás. Lo vio irse, con el estómago apretado por una mezcla de preocupación y orgullo. Lo estaba haciendo, realmente lo estaba haciendo. Y no sabía si estar aterrorizada o aliviada. Para cuando el sol estaba alto, Agra se había sumergido en el trabajo, cualquier cosa para mantener su mente alejada de la cresta. Fregó suelos que no necesitaban ser fregados, reorganizó la despensa, revisó las cuentas 2 veces. Victoria la encontró en el salón al mediodía, mirando la misma página que había estado mirando durante 20 minutos. Estará bien. Agra levantó la vista. ¿Qué? Rowan estará bien. Agra dejó el libro de contabilidad. No lo sabes. No, pero lo conozco y sé que no subiría allí si no pensara que puede manejarlo. Victoria se sentó frente a ella, con las manos en el regazo. Has sido buena para él. Ara parpadeó. ¿Qué? Lo digo en serio. Cuando llegaste aquí por primera vez, no estaba segura de que durarías una semana, pero lo hiciste. Y no solo sobreviviste, hiciste que él quisiera sobrevivir también. Ara no supo qué decir a eso. Victoria no era el tipo de mujer que hacía cumplidos fácilmente. Gracias, dijo a Lara finalmente. Victoria asintió y luego se levantó. Ahora deja de preocuparte y ve a hacer algo útil. Volverá antes de que oscurezca. Tenía razón. Rowan regresó justo antes del atardecer, embarrado y exhausto, pero sonriendo como un niño que acaba de salirse con la suya. Ayara lo recibió en la puerta. Y bien, llegué a la mitad. A mitad de camino hacia la vieja cabaña de casa, me tomó más tiempo que antes y me duele la pierna, pero lo logré. Alara lo abrazó y Rowan se rió, sosteniéndola con fuerza. Estoy sucio, dijo. No me importa, le besó la parte superior de la cabeza. Mañana volveré a subir. Me esforzaré un poco más. Rowan, lo sé, pero tengo que hacerlo. Agra se apartó, mirándolo. Entonces voy contigo. Rowan frunció el ceño. Alara, es terreno difícil. No tienes que hacerlo. No estoy preguntando. Él la miró fijamente, luego soltó una risa. Eres terca como una mula. ¿Lo sabías? Sí, lo sé. Bien, pero traerás tu propia mochila. Trato hecho. A la mañana siguiente, partieron juntos. El sendero era empinado y desigual, serpenteando entre pinos y sobre rocas todavía resbaladizas por el deshielo. Rowan se movía más lento que antes, con el bastón firmemente agarrado, la mandíbula apretada contra el dolor. Pero no se detuvo, y Ara se quedó justo detrás de él, vigilando sus pasos, lista para atraparlo si caía. Llegaron a la cabaña al mediodía. Era pequeña y medio derrumbada, pero la vista desde la cresta era impresionante. Millas de valle se extendían abajo, el rancho apenas visible en la distancia. Rowan se sentó en un tronco caído, respirando con dificultad. Ayara le pasó la cantimplora y él bebió profundamente. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, solo necesito un minuto. Fuera se sentó a su lado, hombro con hombro. Esto es hermoso. Sí, lo es. Se sentaron en silencio un rato, el viento moviéndose entre los árboles, el mundo extendido bajo ellos. Finalmente Rowan dijo, solía venir aquí todo el tiempo. Antes del accidente, era el único lugar donde sentía que podía respirar. Lo echas de menos, cada maldito día. La miró. Pero estar aquí contigo es diferente. Mejor, quizás.
El pecho de Alara se apretó. Sí, sí. Se apoyó en él y Rowan le pasó un brazo por los hombros. Se quedaron así hasta que el sol comenzó a bajar. Luego emprendieron el camino de regreso por la montaña juntos. Esa noche, acostado en la cama, Rowan dijo, «Creo que estoy listo para llevar a un grupo de verdad». Ara se giró para mirarlo. «¿Lo dices en serio?» «Sí, hablé con Ben. Creí que podríamos hacer una ruta corta. 3 días, terreno fácil, a ver cómo va». «¿Cuándo?» «El próximo mes, después de que terminen los partos». Ara se acercó y tomó su mano. «Lo harás genial». Rowan apretó su mano. «Eso espero. Lo harás». La besó lenta y profundamente. Y Ayara sintió que el último rastro de miedo que había estado cargando se desvanecía. Él iba a estar bien. Ellos iban a estar bien. Pero entonces llegó abril y todo cambió. Comenzó con una carta. Ara estaba en la cocina cuando Ben la trajo. Se la entregó sin decir una palabra. El papel era fino, la letra temblorosa. No necesitó abrirla para saber lo que decía. Su madre se estaba muriendo, de verdad esta vez. Alara se quedó allí mirando la carta, con las manos temblorosas. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su delantal. Encontró a Rowan en el establo trabajando en una nueva silla de montar. Él levantó la vista cuando ella entró, y lo que sea que vio en su rostro lo hizo dejar sus herramientas de inmediato. «¿Qué pasa?» «Mi madre». Su voz se quebró. «Se está muriendo. Necesito ir». Rowan no dudó. «Entonces vamos». «Rowan, no tienes que hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo». Agarró su bastón y cruzó el establo. «Eres mi esposa. A donde tú vayas yo voy». Ahora lo miró, con la garganta apretada. «Gracias. No me agradezcas todavía. Solo lleguemos allí». Partieron a la mañana siguiente. El viaje de regreso a la cabaña duró casi todo el día. El pecho de Ayara se sentía oprimido todo el camino, su mente corriendo con todo lo que debería haber dicho, todo lo que debería haber hecho. No había vuelto desde la boda. No había visto a su madre en meses. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si lo último que su madre recordaba era a Ara marchándose? Rowan cabalgaba a su lado, silencioso pero firme. No intentó llenar el silencio con consuelos vacíos. Simplemente se mantuvo cerca. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el corazón de Alara se hundió. Se veía peor de lo que recordaba. El techo se hundía. La puerta colgaba torcida. El humo se escapaba de la chimenea, fino y débil. Alara desmontó y corrió adentro. Su madre estaba en el mismo colchón, más delgada que antes, su piel gris. Thomas estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano. Levantó la vista cuando Ara entró y por primera vez en meses, ella vio algo parecido al alivio en sus ojos. Ara cayó de rodillas junto al colchón. «Mamá, estoy aquí». Los ojos de su madre se abrieron, desenfocados al principio. Luego encontraron el rostro de Ara, y algo parecido a una sonrisa cruzó sus labios. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine». La mano de su madre se levantó, débil y temblorosa, y Ayara la tomó. «Lamento lo que hice, por obligarte a...» «No». La voz de Ayara se quebró. «No te disculpes, hiciste lo que tenías que hacer. Estamos bien, yo estoy bien». Los ojos de su madre buscaron los de ella. «¿Lo dices en serio?» Ayora asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Sí, lo digo en serio». Su madre exhaló. Algo parecido a la paz se instaló en sus facciones. «Bien, eso es bueno». Rowan apareció en la puerta y Thomas lo miró, receloso. «Este es Rowan», dijo Ara, «mi esposo». La mirada de su madre se desvió hacia Rowan y por un momento Alara pensó que podría decir algo, pero solo asintió, demasiado cansada para las palabras. Rowan entró, moviéndose con cuidado, y se arrodilló junto a Ara. «Señora». Los labios de su madre se torcieron. «Cuídala». «Lo intento». «Bien». Su voz era apenas un susurro ahora. Eso es todo lo que quería. Sus ojos se cerraron y su respiración se ralentizó. Ayara apretó su mano con más fuerza. «Mamá, quédate conmigo, por favor». Pero su madre no respondió. Simplemente siguió respirando. Lento, superficial,
cada aliento un poco más débil que el anterior. Aja se quedó allí toda la noche, sosteniendo la mano de su madre, susurrando cosas que debería haber dicho hace años. Rowan también se quedó, sentado contra la pared, vigilándolos a ambos. Thomas se acurrucó cerca de la estufa, finalmente quedándose dormido. Por la mañana su madre se había ido. Ara no lloró, no al principio. Simplemente se quedó allí mirando el rostro inmóvil de su madre, sintiéndose vacía. La mano de Rowan encontró su hombro, Ara. Ella lo miró, y fue entonces cuando llegaron las lágrimas. Rowan la atrajo a sus brazos, y ella se rompió, sollozando contra su pecho mientras él la sostenía, su mano en su cabello, su voz baja y firme. Te tengo, te tengo. Enterraron a su madre en la cresta detrás de la cabaña, bajo un pino que dominaba el valle. Rowan y Thomas cavaron la tumba mientras Ara envolvía el cuerpo de su madre en el edredón que había hecho años atrás. No tenían un predicador, así que Ara dijo unas pocas palabras, sencillas, honestas, y eso fue todo. Después, Thomas se paró junto a Ara, mirando la tierra fresca. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ara lo miró. ¿Vienes con nosotros? Thomas parpadeó. ¿Al rancho? Sí, si quieres. Thomas miró a Rowan, inseguro. Rowan se agachó a su nivel. ¿Te gustan los caballos? Thomas asintió. Bien, tenemos muchos. ¿Puedes ayudar a cuidarlos? Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. ¿De verdad? De verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Alara vio a Thomas sonreír. Empacaron lo poco que quedaba en la cabaña y regresaron al rancho esa tarde. Thomas cabalgó con Rowan, haciendo 100 preguntas sobre los caballos, las montañas, el rancho. Rowan respondió a todas, paciente y firme, y Alara sintió que algo cálido se instalaba en su pecho. Esta era su familia ahora, rota, remendada, sostenida por pura voluntad, pero era suya. Cuando regresaron al rancho, Victoria echó un vistazo a Thomas y dijo, «Puede quedarse en la habitación de al lado. Ven, prepárale todo». Thomas miró a Ara, inseguro. «Está bien», dijo Ara, «adelante». Ben llevó a Thomas adentro y Victoria se volvió hacia Ara. «Siento lo de tu madre». Ara asintió. «Gracias». La expresión de Victoria se suavizó ligeramente. «Hiciste bien en traerlo aquí. Es mi hermano. ¿A dónde más iría?» Victoria casi sonrió. «Eres más dura de lo que pensaba». «Sí, me lo dicen mucho». Esa noche, después de que Thomas se durmiera y la casa estuviera en silencio, Ara y Rowan se sentaron en el porche envueltos en mantas. «¿Estás bien?», preguntó Rowan. «No lo sé. Quizás». Aga se apoyó en él. Sabía que se estaba muriendo. Sabía que iba a pasar. Pero aún así se siente... «No estabas lista». «Sí». Rowan la abrazó. «Hiciste todo lo que pudiste. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé. No lo hace más fácil». «No, no lo hace». Se sentaron en silencio un rato, las estrellas brillando en lo alto. Finalmente Ara dijo, «Gracias por venir conmigo, por estar ahí. No tienes que agradecerme». «Sí, tengo que hacerlo». Rowan le besó la parte superior de la cabeza. «Entonces, de nada». Agra cerró los ojos, dejándose hundir en su calor. Había perdido a su madre, pero también había ganado algo. Una familia, un hogar, un hombre que no huía cuando las cosas se ponían difíciles. Y eso era más de lo que jamás pensó que tendría. Las siguientes semanas pasaron en un suspiro. Thomas se adaptó a la vida del rancho más rápido de lo esperado. Seguía a Ben a todas partes, aprendiendo a alimentar a los caballos, limpiar los establos, arreglar vallas rotas. No hablaba mucho, pero sonreía más, y eso era suficiente. Rowan siguió entrenando, esforzándose más ahora que tenía una fecha límite. El viaje de guía estaba programado para mediados de mayo y estaba decidido a estar listo. Algunos días eran mejores que otros. Algunos días volvía de la cresta apenas pudiendo caminar. Pero no se rindió. Ara se sumergió en el trabajo, manteniendo la casa en funcionamiento, gestionando suministros, asegurándose de que Thomas comiera lo suficiente. No se permitía pensar demasiado en su madre. Si lo hacía, se derrumbaría, y no podía permitírselo. Una tarde, estaba en la cocina cuando Rowan entró, cojeando más de lo habitual. Se dejó caer en una silla, haciendo una mueca de dolor. «Te excediste de nuevo», dijo Ara.
Quizás. Cogió un paño, lo empapó en agua fría y se arrodilló frente a él. Déjame ver. Rowan dudó. Luego se arremangó el pantalón. La cicatriz estaba roja e irritada, el músculo a su alrededor tenso. Alara presionó el paño frío contra ella y Rowan siseó. Lo sé, lo siento. Está bien, no está bien. Te estás esforzando demasiado. No tengo elección. El viaje es en 2 semanas. Entonces posponlo. No puedo. ¿Por qué no? Rowan la miró, con la mandíbula apretada. Porque si no hago esto ahora, nunca lo haré. Y necesito saber que todavía puedo. Alara lo miró fijamente, luego suspiró. Eres imposible, lo sé. Siguió trabajando en su pierna, cuidadosa y metódica. Después de un rato, Rowan dijo, ven conmigo. Alara levantó la vista. ¿Qué? ¿En el viaje? Ven conmigo. Rowan, no puedo simplemente... ¿Por qué no? Victoria puede encargarse del rancho por unos días. Thomas estará bien con Ben y yo. Se detuvo y luego continuó. Quiero que estés allí. Te necesito allí. El pecho de Ara se apretó. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Ella sonrió. De acuerdo, de acuerdo. Sí, iré. Rowan sonrió y Ara sintió que algo cálido florecía en su pecho. Iban a hacer esto juntos. Las 2 semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos. Rowan trabajó con Ben para trazar la ruta. 3 días, terreno moderado, nada demasiado difícil. Llevarían a 2 clientes, ambos cazadores experimentados del este, y mantendrían un ritmo manejable. Alara empacó suministros, revisó el equipo 2 veces, se aseguró de que todo estuviera listo. Thomas ayudó donde pudo, emocionado de ver a su hermana ir a lo que él seguía llamando una verdadera aventura. La noche antes de partir, Ara encontró a Rowan en el porche mirando las montañas. ¿Estás nervioso?, preguntó ella. Aterrado. Bien, eso significa que te importa. Rowan sonrió. Sí, supongo que sí. Ara se sentó a su lado. Lo harás genial. Eso espero. Lo harás y estaré allí contigo. Rowan tomó su mano. Lo sé. Esa es la única razón por la que no me estoy volviendo loco ahora mismo. Ayara se rió. Me alegro de poder ayudar. Se sentaron así un rato, las estrellas brillando en lo alto, las montañas oscuras contra el cielo. Finalmente Rowan dijo, te amo. Ara se congeló. Nunca lo habían dicho antes. No en voz alta, no así. Lo miró y la expresión de Rowan era abierta, vulnerable de una manera que nunca había visto. Sé que esto no era lo que ninguno de los dos planeó, dijo en voz baja. Y sé que fui un cabrón al principio, pero en algún momento del camino, esto dejó de ser una obligación y necesito que lo sepas. La garganta de Alara se apretó. Yo también te amo. Rowan exhaló. El alivio inundó su rostro. Luego la besó lenta y profundamente, como si estuviera sellando una promesa. Cuando finalmente se separaron, Ara dijo, no te mueras en este viaje, ¿de acuerdo? Rowan se rió. Haré lo mejor que pueda. Bien, porque no voy a perderte ahora. No lo harás. Partieron al amanecer. Los clientes los encontraron al inicio del sendero. 2 hombres de unos 40 años, bien vestidos y ansiosos. No parecieron notar la cojera de Rowan. O si lo hicieron, no comentaron nada. Ben se quedó para vigilar el rancho y Thomas saludó desde el porche mientras se alejaban. El primer día fue duro. El sendero era empinado, el clima impredecible. Rowan marcó un ritmo más lento de lo habitual, pero no dejó que se notara. Los guió a través del terreno con la misma confianza que siempre había tenido, señalando huellas, explicando la tierra, manteniendo a todos a salvo. Ayara se mantuvo cerca, observándolo trabajar, y se dio cuenta de algo. No era el mismo hombre que solía ser, pero eso no significaba que fuera menos. Era diferente, más fuerte en formas que importaban. Acamparon esa noche cerca de un arroyo. El fuego crepitaba mientras los clientes contaban historias de caza. Rowan escuchaba, interviniendo cuando era necesario, y Ara podía ver la vieja chispa volver a sus ojos. Más tarde, cuando los clientes dormían, Rowan y Ara se sentaron junto al fuego. «Lo que hiciste bien hoy», dijo Ara. «Sí,
Sí, todavía lo tienes. Rowan sonrió. Quizás. Veremos cómo va mañana. Estará bien. Se inclinó y la besó. Gracias por estar aquí. No hay otro lugar donde preferiría estar. El segundo día fue más fácil. Se adentraron más en las montañas, las vistas se volvían más impresionantes con cada milla. Rowan se movía con más confianza ahora, su cojera todavía allí, pero menos pronunciada. Estaba en su elemento y se notaba. Al tercer día llegaron a la cima, una cresta con vistas a todo el valle. Los clientes estaban encantados, tomando fotos, hablando de cómo este era el mejor viaje que habían hecho. Rowan se paró en el borde, mirando las montañas, y Ara se acercó a su lado. «Lo lograste», dijo. «Sí, supongo que sí. ¿Cómo se siente?» Rowan guardó silencio por un momento, luego dijo, como si hubiera encontrado algo que pensé que había perdido. Ayara tomó su mano. «¿Lo hiciste?» La miró y la sonrisa que cruzó su rostro fue real, plena, del tipo de sonrisa que viene de muy adentro. «Vamos», dijo, «llevemos a estos tipos de vuelta antes de que se congelen». Regresaron al rancho al atardecer, cansados pero triunfantes. Thomas corrió a recibirlos y Victoria se paró en el porche, con los brazos cruzados, una rara sonrisa en su rostro. «Bueno», llamó. Rowan desmontó, haciendo una mueca de dolor pero sonriendo. «Lo logramos». Victoria asintió. «Bien, ahora entren y coman. Parecen el demonio». Esa noche, después de la cena, después de que los clientes se fueran y Thomas se acostara, Rowan y Ara se sentaron de nuevo en el porche. «Estoy orgullosa de ti», dijo Ara. «Sí, sí. Demostraste que todos estaban equivocados, incluyéndote a ti mismo». Rowan la acercó. «No podría haberlo hecho sin ti». «Sí, podrías haberlo hecho, pero me alegro de haber estado allí». La besó y Ara sintió que la última pieza de algo encajaba en su lugar. Esto era real, esto era suyo, y nada se lo iba a quitar. El verano llegó con fuerza y rapidez, el tipo de calor que hacía que el valle brillara y convertía el trabajo en algo que tenías que superar en lugar de disfrutar. Pero con él llegó el éxito. Se corrió la voz sobre el viaje de guía de Rowan y para junio tenía 3 reservas más. Hombres del este que querían probarse a sí mismos contra las montañas, que querían un guía que conociera el terreno como la palma de su mano. Rowan se tomó cada viaje en serio, planificando rutas, revisando el clima, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. Todavía le dolía la pierna, algunos días peor que otros, pero había aprendido a trabajar con ello, a marcar su propio ritmo, a aceptar que no era el mismo hombre que solía ser. Pero eso no significaba que no pudiera hacer el trabajo. Agra lo vio prosperar, vio cómo volvía la confianza. La luz regresaba a sus ojos. Todavía era rudo. Todavía tenía días en que el dolor lo volvía irritable y difícil de tratar. Pero estaba vivo de nuevo. Y eso hacía que todo valiera la pena. Thomas también prosperaba. Había ganado peso, se había ensanchado de hombros, y empezaba a parecer menos un niño asustado y más un joven. Trabajaba en el rancho con Ben, aprendiendo todo lo que podía sobre caballos y ganado, y las 1000 pequeñas cosas que mantenían un lugar como este en funcionamiento. Y por la noche, se sentaba con Ara y Rowan a cenar, hablando de su día como si fuera lo más natural del mundo. Una tarde a finales de junio, después de un día particularmente largo, Victoria los llamó a todos al salón. Se paró junto a la chimenea, con las manos cruzadas, su expresión ilegible. «Tengo noticias», dijo. Rowan se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿Qué tipo de noticias?» «Del tipo que va a cambiar las cosas». Victoria los miró a cada uno por turno. «Me estoy haciendo vieja, mi salud ya no es la que era, y he estado pensando en lo que pasará con este rancho cuando yo no esté». El estómago de Ara se apretó. «Victoria, déjame terminar». La voz de Victoria era firme. «No tengo hijos. Rowan es la única familia que me queda, y quiero asegurarme de que este lugar se quede en la familia». Hizo una pausa. «Les voy a traspasar el rancho a ustedes, a ambos». La habitación se quedó en silencio. Rowan se enderezó. «¿Qué? ¿Me has oído? ¿El rancho es vuestro o lo será una vez que se archiven los papeles?»
Victoria, no puedes simplemente, puedo y lo estoy haciendo. La expresión de Victoria se suavizó ligeramente. Te lo has ganado, Rowan. Regresaste de algo que habría matado a la mayoría de los hombres. Y Ara. Miró a Ara. Mantuviste este lugar en funcionamiento cuando nadie más podía. Lo mantuviste vivo. Eso vale más que cualquier escritura. Ara no sabía qué decir. Miró a Rowan, que parecía tan atónito como ella. No tenemos que decidir ahora mismo, dijo Victoria, pero quería que lo supieran. Este lugar es vuestro. Haced con él lo que queráis. Salió, dejándolos de pie en el salón, el peso de sus palabras cayendo sobre ellos como la nieve. Rowan finalmente rompió el silencio. ¿Acaba de pasar eso? Sí, creo que sí. Se pasó una mano por el pelo, riendo con incredulidad. Nos está traspasando el rancho, todo el maldito rancho. ¿Estás de acuerdo con eso? Rowan la miró. ¿Y tú? Ahora lo pensó en lo que significaba. Esto ya no era solo un lugar para sobrevivir. Era suyo, su futuro, su hogar. Sí, dijo, lo estoy. Rowan cruzó la habitación y la atrajo a sus brazos. Entonces supongo que ahora somos rancheros. Ara se rió. Supongo que sí. Pero incluso mientras estaban allí abrazados, Ara no podía evitar la sensación de que algo se avecinaba. Algo que pondría a prueba todo lo que habían construido. Tenía razón. Comenzó 3 semanas después, a mediados de julio, cuando un hombre llamado Garrett Finch llegó al rancho. Ayara estaba en el jardín cuando lo vio. Alto, bien vestido, montando un caballo negro que parecía demasiado caro para el valle. Desmontó cerca de la casa y ató las riendas a la barandilla del porche como si fuera el dueño del lugar. Alara se limpió las manos en el delantal y se acercó. ¿Puedo ayudarle? Garrett se giró y su sonrisa era todo dientes. Busco a Victoria Hale. Está adentro. ¿Quién es usted? Garrett Finch. Soy un agrimensor. Tengo asuntos con la señora Hale. Algo en la forma en que lo dijo le puso los dientes de punta a Ara. ¿Qué tipo de asuntos? Del tipo que son entre ella y yo. Su sonrisa no vaciló. Pero estoy seguro de que ella te pondrá al día. Pasó junto a ella y llamó a la puerta. Victoria respondió, y Ara observó cómo desaparecían juntos adentro. Rowan se acercó a ella unos minutos después, limpiándose el sudor de la frente. ¿Quién es ese? Garrett Finch. Dice que es un agrimensor. Rowan frunció el ceño. ¿Qué quiere con Victoria? No lo sé, pero no me gusta. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. Una hora después, Victoria los llamó al salón. Garrett estaba sentado en la silla junto a la ventana, luciendo demasiado cómodo. Victoria estaba de pie junto a la chimenea, con el rostro tenso. Este es Garrett Finch, dijo. Trabaja para el ferrocarril. La expresión de Rowan se oscureció. ¿El ferrocarril? Garrett se recostó en su silla. Así es, estamos expandiendo la línea hacia el oeste y necesitamos adquirir terrenos para la ruta. Vuestro rancho se encuentra justo en medio del camino más eficiente. ¿Y qué? Dijo Ara. No estamos vendiendo. Garrett sonrió. No dije que tuvieran elección. Rowan dio un paso adelante. Fuera. Tranquilo, amigo. Solo estoy aquí para entregar la oferta. El ferrocarril está dispuesto a pagar el valor justo de mercado por la tierra. Más que justo, de hecho. No nos interesa. Entonces os interesará esto. Garrett sacó un documento doblado de su abrigo y se lo entregó a Victoria. Esa es la notificación legal. El ferrocarril tiene la autoridad para reclamar tierras para uso público. Se llama expropiación forzosa. Podéis aceptar la oferta o podemos llevarlo a los tribunales. De cualquier manera, la tierra es nuestra. Las manos de Victoria temblaban mientras desdoblaban el papel. La sangre de Ar se heló. No puede hacer eso, dijo Alara. Puedo. Y lo haré. Garrett se levantó, ajustándose el sombrero. Tienen 60 días para desalojar. Sugiero que los usen sabiamente. Salió, dejando a los tres de pie en silencio. Rowan fue el primero en moverse. Le arrebató el documento a Victoria y lo escaneó, su mandíbula tensándose con cada línea. Esto no puede ser legal. Victoria se sentó pesadamente. Lo es. Lo he visto pasar antes. El ferrocarril consigue lo que quiere.
Entonces lucharemos. ¿Con qué? No tenemos dinero para abogados, e incluso si lo tuviéramos, lo alargarían hasta que no nos quedara nada. Rowan golpeó el papel sobre la mesa. Entonces, ¿simplemente nos rendimos? No dije eso. Recogió el documento, leyéndolo con atención. Tiene que haber algo, alguna laguna, alguna forma de impugnar esto. Victoria negó con la cabeza. Si la hay, no la conozco. Entonces encontraremos a alguien que sí. Rowan la miró. ¿Quién? No lo sé, pero no vamos a perder este lugar. No sin luchar. Los días siguientes fueron un torbellino de pánico y planificación. Rowan fue al pueblo para hablar con la oficina de tierras y ver si había algún registro de una impugnación legal. Ara revisó cada documento que Victoria tenía, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Thomas ayudó donde pudo, llevando mensajes, manteniendo el rancho en funcionamiento mientras todos los demás se apresuraban. Pero cada puerta que abrían conducía a un callejón sin salida. El ferrocarril tenía la ley de su lado, y sin dinero para abogados no había nada que pudieran hacer. Una noche, después de otro día infructuoso, Aga encontró a Rowan en el establo, sentado en un fardo de heno, con la cabeza entre las manos. «Oye», dijo suavemente, no levantó la vista. «No puedo perder este lugar, Ara. No después de todo». Ella se sentó a su lado. «Lo sé. Victoria construyó este rancho de la nada. Mi madre creció aquí, y ahora un bastardo con traje se lo va a llevar porque puede». Su voz se quebró. «No es justo». «No, no lo es». Se sentaron en silencio un rato, el peso de todo oprimiéndolos. Finalmente, Ara dijo, «¿Y si no lo combatimos en los tribunales?» Rowan la miró. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿y si los rodeamos? Encontramos otra manera». «¿Cómo qué?» Ara pensó por un momento. «El ferrocarril necesita esta tierra porque es la ruta más eficiente, ¿verdad? ¿Y si hacemos que no sea eficiente?» Rowan frunció el ceño. «¿Cómo?» «No lo sé todavía, pero tiene que haber algo, alguna razón por la que no puedan construir aquí». Rowan la miró fijamente, luego asintió lentamente. «De acuerdo, averigüémoslo». Pasaron la siguiente semana investigando todo lo que pudieron sobre la construcción de ferrocarriles, derechos de tierra, obstáculos ambientales. Ben ayudó, sacando viejos mapas de agrimensura de la oficina de tierras. Thomas recorrió los límites de la propiedad buscando algo inusual. Y luego, una tarde, Thomas entró corriendo en la casa, sin aliento. «Alara, Rowan, tenéis que ver esto». Lo siguieron hasta la cresta este, donde señaló un barranco poco profundo que atravesaba la propiedad. «Mirad, agua». Rowan se agachó, examinando el suelo. «Es un manantial subterráneo». «No solo un manantial», dijo Thomas. «Ben dice que esto alimenta el río principal. Si el ferrocarril construye aquí, cortarán el suministro de agua a la mitad del valle». El corazón de Alara dio un vuelco. Eso es lo que necesitamos». Rowan se levantó, con los ojos brillantes. «Si podemos demostrar que el manantial es crucial para el suministro de agua de la región, el ferrocarril no puede tocarlo. ¿Cómo lo demostramos? Conseguimos un hidrólogo, alguien que pueda documentar el flujo, mostrar cómo se conecta con el río». Ayora sonrió. «Entonces, consigamos uno». Tardaron 2 semanas en encontrar un hidrólogo dispuesto a hacer el viaje y otra semana para que completara el estudio. Pero cuando terminó, les entregó un informe que confirmaba todo lo que necesitaban. El manantial era una fuente principal para el río. Cortarlo devastaría el suministro de agua del valle. Armados con el informe, Rowan y Ara fueron al pueblo y presentaron una impugnación formal en la oficina de tierras. El empleado pareció escéptico, pero aceptó la documentación. «Esto irá al juez territorial», dijo. «Podría tardar unas semanas. Esperaremos». 3 semanas después, recibieron la citación. La audiencia se fijó para la primera semana de agosto. El día de la audiencia, el juzgado estaba abarrotado. Garrett Finch se sentó al frente con un equipo de abogados, todos con aspecto engreído. Victoria, Rowan y Ara se sentaron en el lado opuesto junto con Ben y Thomas. El juez era un hombre mayor con un rostro curtido y ojos agudos.
Escuchó mientras los abogados de Garrett exponían su caso. Expropiación forzosa, bien público, progreso económico. Lo hicieron sonar como si el rancho estuviera obstaculizando la civilización misma. Luego fue el turno de Rowan. Se levantó, apoyándose en su bastón, y entregó el informe del hidrólogo al juez. Señoría, el ferrocarril afirma que esta tierra es necesaria para su ruta, pero lo que no le están diciendo es que construir aquí destruirá una fuente de agua crucial. Este manantial alimenta el río principal. Sin él, la mitad del valle pierde el acceso a agua limpia. Granjas, ranchos, comunidades enteras dependen de él. El juez hojeó el informe, su expresión ilegible. El abogado principal de Garrett se levantó. Señoría, el ferrocarril está preparado para reubicar las fuentes de agua afectadas. Tenemos los recursos para reubicar un manantial natural. La voz de Rowan resonó en la sala. Con todo el respeto, así no es como funciona la naturaleza. No se puede simplemente mover el agua porque es inconveniente. El juez levantó una mano. Suficiente. He oído suficiente. La sala se quedó en silencio. El juez dejó el informe y miró a Garrett. Señor Finch, su compañía ha presentado un caso convincente para el desarrollo económico, pero la ley también requiere la consideración del impacto ambiental. Este informe muestra claramente que construir en esta tierra causaría un daño irreparable al suministro de agua de la región. La cara de Garrett se puso roja. Señoría, no he terminado. La voz del juez fue firme. El ferrocarril es libre de buscar una ruta alternativa, pero no autorizaré la incautación de esta tierra. La impugnación se mantiene. El mazo cayó y la sala estalló. Ayara agarró la mano de Rowan, apretando tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Victoria soltó un aliento que había estado conteniendo durante semanas. Thomas sonrió y Ben le dio una palmada en el hombro. Garrett salió furioso sin decir una palabra, sus abogados siguiéndolo. Afuera, en los escalones del juzgado, Rowan atrajo a Ara a sus brazos y la besó con fuerza. Lo logramos, dijo. Sí, lo logramos. Victoria se acercó, con los ojos brillantes. Buen trabajo ambos. Rowan sonrió. No podría haberlo hecho sin Thomas. Él fue quien encontró el manantial. Thomas se sonrojó, pero también sonreía. Solo tuve suerte. Suerte o no, salvaste este lugar, dijo Ara. Cabalgaron de regreso al rancho juntos, el peso de las últimas semanas finalmente levantándose. El valle se extendía ante ellos, verde y vivo, las montañas vigilando en la distancia. Esa noche celebraron. Victoria sacó una botella de whisky que había estado guardando y se sentaron en el porche, pasándosela, hablando y riendo como si el mundo finalmente hubiera dejado de intentar aplastarlos. Thomas se durmió en su silla y Ben lo llevó adentro. Victoria se excusó poco después, dejando a Rowan y Ara solos bajo las estrellas. No puedo creer que lo hayamos logrado, dijo Arara. Yo tampoco. Rowan tomó su mano, pero lo hicimos, juntos. Ahora se apoyó en él. ¿Qué hacemos ahora? Ahora construimos. Hacemos de este lugar todo lo que se supone que debe ser. Suena a mucho trabajo. Sí, pero te tengo a ti, así que no estoy preocupado. Ara sonrió. Bien, porque no me voy a ninguna parte. Rowan la besó lenta y profundamente, y Ara sintió que la última pieza de miedo que había estado cargando se desvanecía. Habían luchado por esto, sangrado por esto, y ahora era suyo. Nadie se lo iba a quitar. Pero incluso mientras estaban allí envueltos el uno en el otro, Ara sabía que esto no era el final. La vida no funcionaba así. Habría más peleas, más desafíos, más días en que todo parecería imposible, pero los enfrentarían juntos. El verano se alargó, más caluroso y largo de lo que nadie esperaba. El rancho prosperó. Rowan hizo 2 viajes de guía más, ambos exitosos. Ara amplió el jardín, empezó a criar gallinas, comenzó a planificar para el invierno que se avecinaba. Thomas creció más alto, más fuerte, más seguro. Ahora hablaba de verdad sobre quedarse en el rancho permanentemente, sobre hacer de ello su vida. Y una noche a finales de agosto, mientras Rowan yacía en la cama,
Ella le dijo algo que había guardado para sí misma durante semanas. Estoy embarazada. Rowan se quedó quieto. Luego se giró para mirarla, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Estoy embarazada. De unos 3 meses, creo. La miró fijamente y por un momento Ara pensó que podría llorar. Luego se rió, una risa plena y brillante, y la atrajo a sus brazos. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Vamos a tener un bebé. Sí, vamos a tenerlo. Rowan la abraza más fuerte. No sé cómo ser padre. Lo descubrirás. Se te da bien eso. Se apartó, mirándola. En serio. Tengo miedo. Yo también. Pero lo haremos de todos modos. Sí, lo haremos de todos modos. Rowan la besó y Aga sintió que algo cambiaba dentro de ella. Esto ya no era solo supervivencia. Se trataba de construir algo. Un futuro, una familia, una vida que valiera la pena vivir. A la mañana siguiente, se lo contaron a Victoria. Lloró, de verdad lloró, y los abrazó a ambos tan fuerte que Ara pensó que se le romperían las costillas. Voy a ser una tía abuela genial, dijo Victoria, con la voz entrecortada. Sí, lo serás. Thomas estaba encantado. Inmediatamente comenzó a planificar cómo le enseñaría al bebé a montar, a pescar, a hacer todo lo que él había aprendido. Y mientras el verano se convertía en otoño, el rancho se instaló en un nuevo ritmo. Un ritmo que se sentía menos como supervivencia y más como vida. Pero entonces, a mediados de septiembre, llegó una carta. Ayara la encontró en la mesa de la cocina, dirigida a Rowan con una letra que no reconoció. Se la entregó cuando él entró de los establos. Rowan la abrió, la leyó, y su rostro se puso pálido. ¿Qué es?, preguntó Ara. Es del mariscal territorial. Están investigando la disputa de tierras. Garrett Finch presentó una queja afirmando que falsificamos el informe del hidrólogo. El estómago de Ara se hundió. Eso no es verdad. Lo sé, pero de todos modos están abriendo una investigación. Rowan dejó la carta. Quieren que vaya a declarar la próxima semana. Esto es, ganamos limpiamente. Sí, pero Finch tiene dinero y el dinero hace que la gente escuche. Alara cogió la carta, leyéndola ella misma. ¿Qué hacemos? Decimos la verdad y esperamos que sea suficiente. La semana siguiente, Rowan fue al pueblo para el interrogatorio. Alara quería ir con él, pero él insistió en que se quedara en el rancho. Pasó todo el día de un lado a otro, incapaz de concentrarse en nada. Cuando Rowan finalmente regresó, era tarde. Parecía agotado. ¿Cómo fue?, preguntó Alara. Hicieron muchas preguntas, querían ver toda la documentación, hablar con el hidrólogo. Les di todo. Y dijeron que tomarían una decisión en unas pocas semanas. La mandíbula de IR se tensó. Así que, esperamos. Sí, esperamos. La espera fue la peor parte. Los días se convirtieron en semanas, y la incertidumbre se cernía sobre todo. Rowan intentó mantenerse ocupado, haciendo otro viaje de guía, trabajando en el rancho, pero Ara podía ver la preocupación consumiéndolo por dentro. Finalmente, a principios de octubre, llegó otra carta. Rowan la abrió, y Ara contuvo el aliento. La leyó 2 veces, luego la miró. Desestimaron la queja. Dijeron que no había evidencia de fraude. Ara exhaló. El alivio la inundó. Se acabó. Sí, se acabó. Cruzó la habitación y lo abrazó. Estamos bien. Sí, estamos bien. Pero incluso mientras se abrazaban, Ara sabía que esto era solo otra batalla en una guerra que nunca terminaría realmente. Siempre habría alguien tratando de quitarles lo que tenían. Alguien que quisiera lo que habían construido. Pero seguirían luchando, porque eso es lo que hacían. Eso es lo que eran. Y mientras las hojas se volvían doradas y el aire se enfriaba, Aga estaba en el porche con Rowan, viendo el atardecer sobre el valle. Su mano descansaba sobre su vientre, donde su hijo crecía. Thomas estaba en el establo con Ben, riendo de algo. Victoria estaba adentro, haciendo la cena. Esta era su vida ahora, desordenada, caótica, dura, pero era suya. Y nada, ni ferrocarril, ni demanda, ni amenaza, se la iba a quitar. Rowan apretó su mano. ¿Lista para el invierno? Ara sonrió. Sí, estoy lista. Bien, porque va a ser largo.
Hemos tenido inviernos más largos. Rowan se rió. Sí, los hemos tenido. Se quedaron allí juntos, viendo la luz desvanecerse, aferrándose el uno al otro como si fueran la única cosa sólida en un mundo que seguía tratando de sacudirlos. Y quizás lo eran, pero eso era suficiente. El invierno llegó temprano ese año, descendiendo de las montañas en noviembre con una nieve que no paró durante 3 días seguidos. El valle desapareció bajo el blanco y el rancho se convirtió en una isla, aislada, envuelta en un frío que atravesaba hasta el abrigo más grueso. Agra estaba de 4 meses, su vientre apenas comenzaba a notarse. Se movía más lento, se cansaba más fácilmente, pero se negaba a dejar de trabajar. Había demasiado que hacer, suministros que gestionar, animales que alimentar, un hogar que dirigir. Rowan intentaba que descansara, pero ella simplemente lo ignoraba. Estoy embarazada, no rota. Lo sé, pero no tienes que hacerlo todo. Alguien tiene que hacerlo. Él suspiraba y luego la ayudaba de todos modos, porque eso es lo que hacían ahora. Se ayudaban mutuamente, sin hacer preguntas. Thomas se había adaptado al trabajo como si hubiera nacido para ello. A los 14 años, era casi tan alto como Rowan, todo músculo magro y determinación silenciosa. Trabajaba en los establos con Ben, salía a revisar el ganado, incluso en el peor clima, y nunca se quejaba. Ni una vez. Había encontrado su lugar aquí, y se notaba en la forma en que se comportaba. Firme, seguro, ya no era el niño asustado que había llegado 9 meses atrás. Una mañana a mediados de diciembre, Ara se despertó y encontró a Rowan ya vestido, atándose las botas junto a la ventana. ¿A dónde vas?, preguntó, con la voz todavía espesa por el sueño. Al sendero de la cresta. Uno de los grupos de caza quedó atrapado en la tormenta ayer. Se suponía que debían estar de vuelta ya. Alara se incorporó. Rowan, todavía está nevando ahí fuera. Lo sé, pero si están atrapados, necesitan ayuda. Entonces lleva a Ben y a Thomas. Ben está revisando la valla sur y Thomas necesita quedarse aquí por si pasa algo. Alara se quitó las mantas y se puso de pie. Entonces voy yo. No, no vas. Sí, voy. Rowan cruzó la habitación, con las manos en sus hombros. Ara, estás embarazada de 4 meses. No vas a subir una montaña en una ventisca. ¿Y tú vas solo con tu pierna? Su mandíbula se tensó. Mi pierna está bien. Te ha estado molestando durante semanas. Te he visto cojear. Puedo manejarlo. No digo que no puedas. Digo que no deberías tener que hacerlo. Cogió su abrigo del gancho. ¿Vamos juntos o no vamos? Rowan la miró, la frustración y la preocupación luchando en su rostro. Luego suspiró. Eres imposible. Sí, lo sé. Salieron 1 hora después, abrigados en capas, el viento cortándolos como cuchillos. El sendero apenas era visible bajo la nieve, y los caballos se movían lentamente. Con cuidado. Rowan iba delante, escaneando la cresta, buscando cualquier señal del grupo de caza. Los encontraron 3 horas después, acurrucados en una cueva poco profunda, medio congelados y sin provisiones. 4 hombres, todos ellos cazadores experimentados. Pero la experiencia no significaba mucho cuando una tormenta aparecía de la nada. Gracias a Dios, dijo uno de ellos cuando vio a Rowan. Pensamos que estábamos acabados. Rowan desmontó, haciendo una mueca de dolor cuando su pierna mala tocó el suelo. ¿Están bien? Con frío, hambre, pero vivos. Ayara repartió mantas y la comida que habían traído. Los hombres la devoraron, demasiado agradecidos para hacer preguntas. ¿Pueden montar?, preguntó Rowan. Sí, podemos montar. Bien, tenemos que movernos antes de que la tormenta empeore. Regresaron al rancho a última hora de la tarde, todos exhaustos y medio congelados. Victoria tenía comida caliente esperando, y los hombres comieron como si no hubieran visto una comida en semanas. Después, agradecieron profusamente a Rowan y a Ara, prometiendo correr la voz sobre el mejor guía del territorio. Cuando finalmente se fueron a la mañana siguiente, Rowan se desplomó en una silla junto al fuego, con las piernas estiradas y rígidas. Alara se sentó a su lado.
¿Qué tan mal está? Bastante mal. Necesitas descansar. Lo haré después de que pasemos el invierno. Rowan, estoy bien, Ara. Su voz fue más aguda de lo que pretendía y la suavizó de inmediato. Lo siento, es solo que necesito seguir moviéndome. Si me detengo, empeora. Ayara tomó su mano. Entonces seguiremos moviéndonos. Pero tienes que dejarme ayudar. La miró, con algo crudo en su expresión. No quiero que te lastimes por mi culpa. No lo haré. Estamos juntos en esto. ¿Recuerdas? Rowan apretó su mano. Sí, juntos. La Navidad llegó en silencio ese año. No tenían mucho, solo a ellos mismos y un fuego que mantenía a raya el frío. Victoria hizo un asado, y Thomas talló un pequeño caballo de madera para el bebé. Rowan le dio a Era un collar que había conseguido en el pueblo, plata simple con una pequeña piedra del color de las montañas. Es hermoso, dijo a Lara con lágrimas en los ojos. No tan hermoso como tú. Lo besó, y por un momento el mundo exterior no existió. Eran solo ellos, cálidos y seguros, aferrándose el uno al otro como si fueran la única cosa sólida en un mundo hecho de nieve y viento. Pero la paz no duró. 2 semanas después de enero, Victoria se derrumbó. A Lara la encontró en el salón, desplomada en el suelo, inconsciente. Gritó por Rowan, y juntos llevaron a Victoria a su cama. Se despertó unos minutos después, desorientada y pálida. Estoy bien, dijo, intentando sentarse. No estás bien, dijo Ar firmemente. Acabas de desmayarte. Me levanté demasiado rápido, eso es todo. Pero en los días siguientes, quedó claro que era más que eso. Victoria estaba cansada todo el tiempo, había perdido el apetito, le temblaban las manos. Intentó ocultarlo, pero Ara vio a través de ello. Necesitas un médico, dijo Alar una mañana. Estamos aislados por la nieve. Ningún médico vendrá aquí hasta la primavera. Entonces te llevamos al pueblo. Las carreteras son intransitables, entonces las haremos transitables. Victoria la miró con algo parecido al afecto en sus ojos. Eres tan terca como Rowan. Alguien tiene que serlo. Victoria sonrió, luego tosió, una tos profunda y húmeda. El pecho de Ara se apretó. Esa noche, le dijo a Rowan, tenemos que llevarla al pueblo ahora. El paso está cerrado. No lo lograremos. Entonces tomamos el camino largo por el sendero sur. Eso tomará 3 días y es terreno difícil. No me importa. La estamos perdiendo, Rowan. La miró fijamente, luego asintió. De acuerdo, saldremos por la mañana. Partieron al amanecer. Rowan, Ara, Victoria y Ben. Thomas se quedó para vigilar el rancho. El viaje fue brutal. El sendero sur era estrecho y traicionero, serpenteando a través de bosques y sobre crestas que parecían intentar matarlos. Victoria iba en una especie de hamaca improvisada entre 2 caballos, envuelta en mantas. Su respiración era dificultosa. Al segundo día Ara estaba agotada. Le dolía la espalda, tenía calambres en el estómago, y cada paso que daba el caballo sentía que algo se soltaba dentro de ella. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Llegaron al pueblo al tercer día, y Rowan llevó a Victoria en brazos a la consulta del médico. El médico, un hombre rudo de unos 60 años, la examinó y luego llamó a Rowan y a Ara aparte. Tiene neumonía. Grave. Puedo tratarla, pero necesita quedarse aquí al menos una semana, quizás más. ¿Se recuperará?, preguntó Ara. El médico dudó. No lo sé, es fuerte, pero no es joven. Podría ir en cualquier dirección. Ayara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Victoria, la fuerte e inquebrantable Victoria, podría no lograrlo. La mano de Rowan encontró la suya. Lo logrará. Es demasiado terca para no hacerlo. Se quedaron en el pueblo 10 días. Rowan y Ben encontraron una pensión, y Ara pasaba todos los días al lado de la cama de Victoria, leyéndole, hablándole, asegurándose de que comiera. Lenta y dolorosamente, Victoria comenzó a mejorar. La tos cedió, el color volvió a su rostro. Y una mañana abrió los ojos y dijo, estoy lista para ir a casa. El viaje de regreso fue más fácil, pero Ara estaba agotada. Para cuando llegaron al rancho, apenas podía mantenerse en la silla. Rowan la ayudó a bajar y ella se derrumbó en sus brazos.
Te tengo, dijo, llevándola adentro. Durmió 2 días seguidos. Cuando despertó, Thomas estaba sentado junto a su cama, leyendo. Oye, dijo con la voz áspera. Thomas levantó la vista, el alivio inundó su rostro. ¿Estás despierta? Sí. ¿Cuánto tiempo estuve dormida? 2 días. Rowan ha estado perdiendo la cabeza. Agra sonrió. ¿Dónde está? En el establo. Iré a buscarlo. Rowan entró unos minutos después, pareciendo que no había dormido en una semana. Se sentó en el borde de la cama y tomó su mano. Me diste un susto de muerte. Estoy bien. No estás bien. Te esforzaste demasiado. Tú también. Él se rió, una risa cansada y cruda. Sí, supongo que ambos lo hicimos. Ara apretó su mano. ¿Está bien, Victoria? Sí, está descansando. El médico dice que estará bien si se lo toma con calma. ¿Y el bebé? La expresión de Rowan se suavizó. El bebé está bien. El médico lo revisó. Latido fuerte. Ayara exhaló. Las lágrimas se derramaron. Gracias a Dios. Rowan se inclinó y le besó la frente. Necesitas descansar, de verdad esta vez. Lo haré. Lo prometo. Y lo hizo. Durante las siguientes semanas, Aga se dejó cuidar. Rowan le traía las comidas. Thomas le leía. Y Victoria, todavía recuperándose, se sentaba con ella por las tardes, las dos hablando de todo y de nada. Una tarde, Victoria dijo, «Me salvaste la vida». Ayara negó con la cabeza. «Solo te llevé al médico. No, luchaste por mí. No te rendiste. Eso fue lo que me salvó». Aja la miró, con la garganta apretada. «Me diste una vida cuando no tenía nada. Era lo menos que podías hacer». Victoria se acercó y tomó su mano. «Tu familia, tú y Rowan y Thomas, sois todo lo que me queda, y estoy agradecida por cada maldito día». Ara apretó su mano. Yo también. Para marzo la nieve finalmente comenzó a derretirse. El valle se abrió, el verde brotando a través del blanco, y el rancho volvió a la vida. Rowan comenzó a tomar reservas para la temporada de guías de primavera. Thomas ayudó a Ben con los partos, y Alara, ahora embarazada de 6 meses, se centró en prepararse para el bebé. Una tarde, mientras ella y Rowan estaban sentados en el porche, él dijo, «He estado pensando». «¿Sobre qué?» «Sobre nombres para el bebé». Ara sonrió. «Sí, si es una niña, estaba pensando en Eleanor, por tu madre». A Ara se le cortó la respiración. «Rowan, sé que no siempre estuvisteis de acuerdo, pero ella hizo lo que tenía que hacer para mantenerte con vida. Eso cuenta para algo». Ara se secó los ojos. «Sí, cuenta. Eleanor es perfecto. Y si es un niño, ¿qué tal James por tu padre?» Rowan guardó silencio por un momento. «Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Apenas lo recuerdo. Entonces de esta manera no lo olvidarás». Rowan la miró y ella vio la gratitud en sus ojos. «De acuerdo, James será». Abril trajo calor y nueva vida. El ganado prosperó. El jardín floreció y el vientre de Alara creció redondo y lleno. Se movía lentamente ahora, pesada e incómoda, pero no se quejaba. Estaba demasiado concentrada en lo que venía. Una noche a finales de abril comenzaron las contracciones. Rowan entró en pánico de inmediato. «¿Es la hora? ¿Debo ir por el médico?» «Todavía no. Es el comienzo del parto. Podrían ser horas». «¿Horas? Sí, así que cálmate». Pero Rowan no podía calmarse. Caminaba de un lado a otro, la revisaba cada 5 minutos, envió a Thomas a buscar a la partera del pueblo. Para cuando llegó la partera, Aga estaba en pleno parto, agarrando la mano de Rowan tan fuerte que pensó que podría rompérsela. «Respira», dijo la partera con calma. «Lo estás haciendo genial». Agra no se sentía genial. Sentía que la estaban partiendo en dos, pero siguió respirando, siguió empujando, siguió aferrándose a Rowan como si fuera lo único que la mantenía en tierra. Y entonces, justo antes del amanecer, llegó el bebé. Una niña pequeña, de cara roja, gritando a todo pulmón. La partera la envolvió en una manta y se la entregó a Ara. «Felicidades, tienes una luchadora». Ara miró a su hija, a Eleanor, y sintió que algo se rompía dentro de ella. Esta cosita pequeña y perfecta, esta vida que habían creado juntos. Rowan se inclinó, su mano en el hombro de Ara, mirando a su hija con asombro. «Es hermosa». «Sí lo es». Eleanor abrió los ojos.
y Ayara juró que los estaba mirando directamente, viéndolos, conociéndolos. «Hola, pequeña», susurró Ara. «Te hemos estado esperando». Eleanor bostezó, luego se acomodó contra el pecho de Ara, su pequeño puño cerrado contra la piel de su madre. Rowan besó la frente de Ara. «Lo hiciste, lo hicimos. Sí, lo hicimos». Thomas se asomó unos minutos después, con los ojos muy abiertos. «¿Puedo verla?» Ara sonrió. «Ven aquí». Thomas se acercó con cuidado, como si temiera romper algo. Miró a Eleanor y su rostro se suavizó. «Es tan pequeña». «Sí, pero crecerá». «¿Puedo sostenerla?» Ara miró a Rowan, quien asintió. Con cuidado le entregó a Eleanor a Thomas, y él la acunó como si fuera de cristal. «Hola, Eleanor», dijo Thomas en voz baja. «Soy tu tío Thomas. Voy a enseñarte todo». La garganta de Ayara se apretó. «¿Tío Thomas?» Ni siquiera lo había pensado, pero sí, eso es lo que era ahora. Victoria entró un poco más tarde, moviéndose lenta pero firmemente. Miró a Eleanor y las lágrimas llenaron sus ojos. «Es perfecta». «Sí, lo es». Victoria se sentó junto a la cama. «Tu madre estaría orgullosa». Horta sintió, demasiado abrumada para hablar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de noches sin dormir y alimentaciones constantes. Eline Anom era una buena bebé. No lloraba mucho. Dormía en tramos lo suficientemente largos como para que Ara pudiera funcionar casi con normalidad. Pero ser madre era más difícil que cualquier cosa que Ara hubiera hecho jamás. Más difícil que dirigir el rancho. Más difícil que luchar contra el ferrocarril. Más difícil que sobrevivir a ese primer invierno brutal. Pero también era lo mejor que había hecho en su vida. Rowan era un padre nato. Se despertaba en medio de la noche, tomaba a Eleanor para que Ara pudiera dormir, la paseaba por la casa hasta que se calmaba. Le cantaba mal y hacía caras ridículas que hacían que Eleanor lo mirara como si hubiera perdido la cabeza. Una noche, Ara se despertó y lo encontró de pie junto a la ventana, con Eleanor en brazos, susurrándole algo que no pudo oír. «¿Qué le estás diciendo?», preguntó Ara. Rowan se giró, sonriendo, solo hablando, contándole sobre las montañas, sobre cómo este lugar solía asustarme y cómo ya no lo hace. Aar se levantó de la cama y se acercó, rodeándolo con los brazos por detrás. «Por ella, por ti. Me hiciste creer que podía ser algo más que un hombre roto». Ayara apoyó la cabeza en su espalda. «Nunca estuviste roto, solo herido. Hay una diferencia». Rowan guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Te amo más de lo que pensé que podría amar algo. Yo también te amo». Se quedaron allí juntos, los tres, viendo el sol salir sobre el valle. Llegó el verano, y con él, un ritmo que se sentía como paz. Rowan llevaba grupos a las montañas, siempre volviendo con historias y clientes que juraban que era el mejor guía que habían tenido. Ara gestionaba el rancho, con Eleanor atada a su pecho en un portabebés, supervisando todo con la mirada aguda de alguien que se había ganado su lugar. Thomas trabajaba junto a Ben, y los dos se convirtieron en algo así como padre e hijo. Ben le enseñó todo: cómo domar un caballo, cómo leer el clima, cómo sobrevivir cuando todo salía mal. Y Thomas lo absorbía todo, hambriento de conocimiento, hambriento de una vida que se sentía sólida. Una tarde de julio, Alara encontró a Rowan en el porche mirando el valle. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo pensando». «¿Sobre qué?». «Sobre lo diferentes que son las cosas ahora. Hace un año no podía soportar estar en mi propia piel. Y ahora», señaló el rancho, a Eleanor durmiendo en su cuna adentro, a Ara de pie a su lado. «Ahora tengo todo lo que nunca supe que necesitaba». Ayara se sentó a su lado. «Te lo ganaste». «Nos lo ganamos». «Sí, lo hicimos». Se sentaron en silencio un rato, el valle extendido ante ellos, la montaña vigilando en la distancia. Finalmente Rowan dijo, «¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si tu madre no hubiera hecho ese trato?». Ara lo pensó. «Sí, a veces. Creo que habría sobrevivido, pero no creo que hubiera vivido». «No así. ¿Te arrepientes de algo?». «No, ni siquiera de las partes difíciles, porque las partes difíciles me trajeron aquí, a ti, a esto».
Rowan tomó su mano. No te merezco. Sí me mereces, simplemente no pensabas que lo hacías. Él sonrió. ¿Cómo te volviste tan inteligente? Me casé con un guía de montaña terco que me enseñó a luchar. Rowan se rió. Justo, esa noche, después de que Eleanor se durmiera y la casa estuviera en silencio, Ara yacía en la cama junto a Rowan, con la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Creo que vamos a estar bien, dijo. Sí, sí, creo que hemos pasado lo peor y todavía estamos aquí. La mano de Rowan se movió por su cabello. La vida siempre nos va a lanzar algo. Así es como funciona. Lo sé, pero lo manejaremos como siempre lo hacemos. Juntos, juntos. Rowan le besó la parte superior de la cabeza. Me alegro de que dijeras que sí ese día en la cabaña, cuando tu madre te lo pidió. Ara sonrió. No tenía mucha elección. Sí, la tenías. Podrías haber huido, podrías haber dicho que no y haber encontrado otra solución. Quizás, pero no quise. ¿Por qué no? Ara lo pensó, porque vi algo en los ojos de tu tía, algo que me dijo que esto no era solo supervivencia. Se trataba de pertenecer, y nunca había pertenecido a ningún lugar en mi vida. Y ahora pertenezco aquí, contigo, con Eleanor, con Thomas y Victoria, en este lugar loco y hermoso. Rowan la abrazó más fuerte. Yo también. Para el otoño el rancho prosperaba, el ganado estaba sano, las cosechas eran buenas y el negocio de guía de Rowan estaba completamente reservado hasta el próximo año. Habían pagado los últimos honorarios legales de la disputa del ferrocarril y por primera vez en sus vidas tenían dinero ahorrado. No mucho, pero lo suficiente para sentirse seguros. Una tarde a finales de septiembre, Victoria los llamó a todos al salón. Se paró junto a la chimenea, con las manos cruzadas, su expresión seria. Tengo algo que deciros. Rowan se tensó. ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo quiero que todos sepáis que he finalizado los trámites. El rancho es oficialmente vuestro, de Rowan y Alara. Todo. La tierra, el ganado, la casa, todo. A Alara se le cortó la respiración. Victoria, está hecho, y es lo que quiero. La voz de Victoria era firme. Este lugar necesita gente que luche por él, que lo ame, y esos sois vosotros dos. Rowan se levantó y cruzó la habitación, abrazando a Victoria. Gracias. Victoria le dio una palmada en la espalda. Os lo habéis ganado ambos. Ayara se secó los ojos, abrumada. No te defraudaremos. Sé que no lo haréis. Esa noche, acostada en la cama, Ara dijo, realmente lo logramos. Construimos una vida aquí. Sí, lo hicimos. ¿Crees que Eleanor lo apreciará cuando sea mayor? Creo que lo dará por sentado, como hacen los niños, pero está bien. Significa que hicimos nuestro trabajo. Agra sonrió. Sí, supongo que sí. El invierno llegó de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. Menos como una amenaza y más como una estación que soportar. Tenían provisiones, tenían calefacción, se tenían el uno al otro, y cuando la nieve se acumulaba y el viento aullaba, se sentaban juntos junto al fuego. Ara y Rowan y Eleanor, y Thomas y Victoria, y contaban historias sobre el año que lo había cambiado todo. Una noche, mientras el fuego se consumía, Thomas dijo, ¿crees que siempre estaremos juntos así? Elara lo miró. Creo que siempre seremos familia, pase lo que pase, incluso cuando sea mayor, cuando me vaya. Incluso entonces, la familia no deja de ser familia solo porque no estés en el mismo lugar. Thomas asintió, satisfecho. Rowan añadió leña al fuego, luego se sentó de nuevo junto a Era. ¿Sabes lo que he aprendido este año? ¿Qué? Que las cosas que no eliges pueden convertirse en las cosas que nunca abandonarías. No elegí este matrimonio, pero lo elijo ahora, cada día. Ara se apoyó en él. Yo también. Victoria sonrió desde su silla. Eso es porque ambos dejasteis de luchar contra lo que no podíais cambiar y empezasteis a construir algo que valía la pena conservar. ¿Es esa tu forma de decir que éramos idiotas al principio? Preguntó Rowan. Sí. Todos se rieron y el sonido llenó la habitación, cálido y real. Pasaron los años.
Eleanor se convirtió en una niña salvaje y curiosa que amaba las montañas tanto como su padre. Thomas se fue por unos años, trabajó en otros ranchos, aprendió nuevas habilidades, luego regresó y construyó una cabaña en la cresta este. Se casó con una chica del pueblo y tuvieron sus propios hijos. Victoria vivió para verlo todo. Murió pacíficamente una noche de invierno mientras dormía, con Alara y Rowan a su lado. La enterraron en la cresta con vistas al valle, junto a su hermana, donde podía vigilar la tierra que había construido. La pierna de Rowan nunca se curó por completo, pero aprendió a vivir con ella. Algunos días eran peores que otros, pero siguió guiando, siguió trabajando, siguió demostrando que estar roto no significaba estar acabado. Alara se convirtió en la columna vertebral del rancho, a la que todos acudían cuando las cosas iban mal, la que mantenía todo unido. Tuvo 2 hijos más, un niño y otra niña, y los crió con la misma determinación feroz que había aplicado a todo lo demás en su vida. Y en las noches en que el trabajo estaba hecho y la casa estaba en silencio, ella y Rowan se sentaban en el porche, viendo el sol ponerse sobre las montañas, tomados de la mano como lo habían hecho 1000 veces antes. ¿Alguna vez piensas en ese primer día?, preguntó Rowan una tarde. ¿Cuando apareciste y yo era un imbécil? Ara sonrió. ¿Todos los días? Deberías haberme dejado. Probablemente, pero me alegro de no haberlo hecho. Yo también. Se sentaron en silencio un rato, el valle extendiéndose bajo ellos, dorado por la luz que se desvanecía. Finalmente Ara dijo, ¿sabes lo que he aprendido? ¿Qué? Que la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas no se parece en nada a lo que pensabas. Rowan apretó su mano. Sí, eso suena bastante acertado. Te necesité incluso cuando no lo sabía. Yo también te necesité. Todavía te necesito. Alara apoyó la cabeza en su hombro. Bien, porque estás atrapado conmigo. Lo mejor que me ha pasado. Se quedaron allí mientras el sol desaparecía detrás de la cresta, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. El rancho estaba en silencio, asentado, en paz. Y mientras las primeras estrellas aparecían en lo alto, Agra se dio cuenta de algo que había sabido durante mucho tiempo, pero que nunca había expresado con palabras. Este era su hogar. No por la tierra o la casa o las montañas, sino por la gente, la familia que habían construido de la nada, la vida por la que habían luchado y ganado y que se negaban a dejar ir. No era perfecto, era desordenado y duro y lleno de cicatrices, pero era suyo, y eso lo convertía en todo. Rowan la acercó más. ¿Lista para mañana? ¿Qué hay mañana? Lo mismo que hoy, lo mismo que todos los días. Trabajo, familia, vida. Alara sonrió. Sí, estoy lista. Bien, porque no lo haré sin ti. Nunca tendrás que hacerlo. Se quedaron en el porche hasta que las estrellas llenaron el cielo, aferrándose el uno al otro como siempre lo habían hecho, como siempre lo harían. Porque al final a eso se reducía todo. No a la tierra ni al dinero, ni a las victorias. Solo a 2 personas que habían sido unidas por las circunstancias y que habían elegido permanecer juntas por voluntad propia. 2 personas que habían aprendido que los cimientos más fuertes no se construyen desde la perfección, sino desde la supervivencia. Desde la decisión de seguir adelante incluso cuando todo dice que te rindas. Desde la terca e implacable negativa a dejar ir lo que importa. Y mientras el viento se movía por el valle y las montañas permanecían en silencio en la oscuridad, Ara comprendió la verdad que había estado viviendo todo el tiempo. No eliges tu comienzo. No siempre eliges tu camino, pero puedes elegir lo que construyes. Puedes elegir en quién te conviertes. Y puedes elegir cada día luchar por la vida que quieres en lugar de la vida que te dieron. Eso es lo que realmente significa la supervivencia. No solo soportar, sino transformar. Tomar los pedazos rotos y hacer algo completo. Lo habían hecho juntos, y esa era la única historia que importaba.